lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el central y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. Boggi Milano para la... ¿Qué tal? Muy buenas, solo 8 minutos para las 9 de la noche. Hoy ponemos el cierre a la temporada del Real Oviedo en Primera División. Partido ante el Mallorca que se juega la permanencia. El Oviedo no se juega absolutamente nada, ya sabéis que el Oviedo la próxima temporada será equipo de Segunda División. Han sido 37 partidos hasta aquí, 37 partidos en los que el Oviedo no ha conseguido el objetivo, ya no solo de la permanencia, sino ni tan siquiera el de luchar por la permanencia, porque lleva ya varias jornadas descendido. Hoy va a ser juez que no parte por la permanencia y vamos a ver si al menos puede darse una última alegría en su despedida de Primera División. Esperemos que llegue dentro de una temporada, no porque será en segunda, sino que la próxima temporada, después del ascenso, pueda estar en Primera División. Y en Marcador Asturias, como siempre, te lo va a contar el último partido de la temporada, Gabriel Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Saludos, Pablo Guisasola. Muy buenas noches, familia del Marcador Asturias. Sean bienvenidos a la última jornada del Campeonato de Liga de Primera División. Sean bienvenidos a Son Mox, escenario del partido entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Real Oviedo. Un duelo que llega en una jornada dramática en Primera División. Una fiesta a la que los azules no están como invitados. Una jornada con la permanencia en juego y en la que los carballones son meros espectadores. Pasar el trámite, chanclas y mojito y a preparar lo que viene. Una temporada 26-27 que tiene que ser la del regreso. Y mientras tanto, hoy los azules tienen la oportunidad de vengarse 25 años después de aquella tarde-noche amarga en Mallorca, de las lágrimas de Veljko Paunovic, los consuelos de Luis Aragonés y aquella noche de pesadillas que terminó, pues como todo el mundo sabe, con 24 años de travesía, 24 años en el desierto de la tercera. La segunda B, la segunda división y que poco nos duró la primera. Esa categoría que queremos que vuelva a ser la del Real Oviedo, la que merece por historia y por afición y que ojalá sea en la 27-28. Mientras tanto, venganza, hay que tomárselo como venganza. La venganza se sirve en plato frío. El partido va a ser arbitrado por el colegiado murciano José María Sánchez y desde el bar el gallego Javier Iglesias. Señoras y señores, ni se les ocurra tocar el sintonizador. Pónganse cómodos y disfruten con nosotros de este partidazo en Marcador. Desde las 9 de la noche, desde Son Mox ambientazo, Mallorca Real Oviedo, donde si no, en la Casa del Deporte Asturiano, en el Marcador de Radio Marca Asturias. A ver, que hoy no tenemos nada que envidiar porque luce el sol, además hace una muy buena temperatura, sobre todo a estas horas, pero qué bonita esa imagen que acabamos de ver de Mallorca y de Son Mox. Tato, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisa? Muy buenas. Hay mucha esperanza. ¿Todo bien? Todo genial. ¿Cómo lo ves hoy? Pues bueno, yo creo que ya estamos todos con ese chip de acabar la temporada, a ver si por lo menos el Oviedo puede darle una última victoria a su afición. Ya son bastantes semanas sin que el oviedismo celebre una victoria, así que veremos si hoy pues también aguardar un poco esa fiesta en el Mallorca, como decía Gallego, para vengarse de lo que pasó hace tantos años y poder finalizar con un buen sabor de boca, una temporada que sin duda es para olvidar. Acaba de llegar el Puma, todavía no está con nosotros, en breve podréis escucharle, así que mientras tanto, Gallego, cuéntanos quiénes son los últimos 11 de Guillermo Almada. Pues sale Guillermo Almada en
su último 11 como entrenador del Real Oviedo, con Horatiu Moldovan, el rumano, bajo los palos de Somox. Línea de 4 en defensa con la centella de Campello, Nacho Vidal en el lateral derecho, el portento nigerino Raín Al-Hassan en el izquierdo, pareja de centrales para la Roca, Dani Calvo, acompañado del León enmascarado Eric Belli. Centro del campo, la tanqueta de Ucacha, Santiago Colombato, arropado por el stopper Charrúa, Nico Fonseca. Banda derecha para el príncipe de Marruecos, Ilia Chaira. Banda izquierda, ojo aquí la novedad, caído a banda, Alberto Su Majestad Reina. Media punta para el mago, 8 a la espalda, el capitano. Esperemos que no sea su último baile con la camiseta del Real Oviedo, Santi Cazorla. Punta de ataque para el ninoti indultado valenciano, Alex Forés. Mientras que en el Mallorca, Martín de Michelis hace lo propio con el ex azul Leo Román bajo los palos. Línea de 4 en defensa con Pablo Mafeo en el lateral derecho, Toni Lato en el izquierdo, Omar Mascarelli y Martín Valiente como pareja de centrales. Centro del campo, Sergi Verder, Samu Costa y Manu Morlanes. Banda derecha para Takuma Sano, banda izquierda Pablo Torre. Punta ataque, ojo con este porque se le caen los goles. Vedat Muriqui. Vente para aquí, Puma, vente para acá y carga ahí a la derecha de Tato. Todo lo bueno siempre pasa a la derecha de Tato. Entonces tienes que cargar a la derecha de Tato porque eso lo tenemos desconectado. Tú no te preocupes que ya se encarga Tato, que es como el jefe de infraestructuras. MacGyver. Tato, ¿te puedes encargar? Le das soporte al Puma, por favor. A ver, Puma, ¿qué tal estás, hombre? ¿Qué tal estás? Que llegas ajetreado. Tú siempre que llegas a la hora. ¿Hoy te ha pillado el toro o qué? Siempre llego a la hora, pero hoy no pude. Hoy control de alcoholemia, relajación de los conductores. Menos mal que no hay, que se acabó el stop muro, porque si no hubiese llegado. Relajación de conductores a 30 por hora. O sea, increíble. Y bajé moto, ¿eh? Si llego a venir en coche, no llego ni para el descanso. O sea, tuviste un poquito de retención por. Bueno, oye, hay pero que muy bien. tomar las precauciones. Menos mal que me pusieron el control de alcoholemia. Yo que soy astemio, que no tomo alcohol. 0-0. No te rías. 0-0, claro. No, que era lo lógico. Sí. Bueno, pues en fin. Puma, ¿cómo lo ves hoy para terminar la temporada? Pues creo que nada, va a ser un partido en el cual yo creo que ellos están ya descendidos también, prácticamente, lo tienen muy difícil y sobre todo yo creo que la segunda parte va a ser un poco pachanguera, digamos, ¿no? En el sentido de que nadie se va a jugar nada, ya va a estar todo muy decidido y es una pena, pero todos esperábamos llegar a este partido con las opciones de salvación, con jugarse aquí una final. Incluso algunas veces hablamos de que el Mallorca a lo mejor ya no se jugaba nada y el Oviedo se lo podía jugar todo, pero por desgracia no fue así y bueno, pues hay que seguir y los dos se van a plantar la temporada que viene a intentar ascender, está claro. Por cierto, muy buena noticia, ayer, la que ya sabes si te contamos en directo, el 3-0 de Alimerca Oviedo Baloncesto para estar en la Final Four del siguiente fin de semana, no, sino que dentro de 2 fines de semana en A Coruña. Y hoy el Real Avilés, después de su empate 2-2, estaba ganando 0-2 al Pontevedra, después de su empate 2-2 ha certificado su permanencia en Primera Federación, así que la próxima temporada va a estar en Primera Federación el Avilés y ya veremos, ojalá, sí, con el Vetusta. Y otra permanencia, Guisa, porque el Confiabase Oviedo ¡Qué bien! se mantiene en División de Honor Plata. Ganó su partido contra Granollers, así que va a estar una temporada más en División de Honor Plata. Todo buenas noticias. Todo bueno. Gallego, cántanos la victoria del Oviedo para cerrar la temporada. Pues ojalá que sea así. De momento no ha arrancado el partido. Ya sabes, Guisa, Escucha, ¿nos vamos con Alterna? Venga, con Alterna, la porra. La porra del Real Oviedo con Alterna Sidrerías, la mejor gastronomía de la capital del Principado. Yo creo que teníamos alguna sugerencia de Alterna. Ah, sí. El arroz con leche, la tarta de queso y los frisuelos, que son muy nuestros los frisuelos. ¿A quién no le gusta un buen frisuelo? Mira que yo no soy muy de dulce y los frisuelos me encantan. Pues en la Alterna tienes frisuelos y el arroz con leche con su requemado y la tarta de queso, fantástica. En Alterna, en cualquiera de los 2 establecimientos Alterna. La porra, Gallego, ¿tú le pones? Yo le pongo esto 1-2.
Y Puma, tú le pones. Yo me quitó el resultado él. Voy a poner 0-2. Y tú le pones, Ahí Tato. me lo quito Puma, le voy a poner 1-3. Vaya, pues a mí nadie me lo quitó. Yo le pongo 1-1. La porra del Real Oviedo con Alterna Sidrerías, la mejor gastronomía de la capital del Principado. Gallego, primeros segundos, todo tuyo. Arranca ya el partido en Somox. Primer ataque para el conjunto Bermellón, que juega con su equipación habitual. Esa camiseta de color rojo, pantalón y medias negras. El Real Oviedo con su equipación, te diría que habitual, pero no, porque la camiseta evidentemente sí que es la azul, calzón blanco y medias de color blanco. Es la única diferenciación con respecto a la equipación local del conjunto oviedista. El ataque por banda izquierda que finaliza en saque de portería. Balón para Horatius Moldovan. Oye, vaya look perfecto que lleva de Michelis, ¿eh? Siempre. Siempre va... Bueno, iba en camiseta, ¿eh? Pero bueno, normalmente... Es un dandy, es un Sí, tío, sí, es un ¿eh? dandy. Y cuando va con esas camisas, con 3 botones Claro. desabrochadas. Apretadita y tal. Por cierto, Guisa, recordar a nuestros oyentes que nos pueden también ver en los canales de Twitch y de YouTube de Killer Asturias, donde iremos también actualizando los resultados del resto de partidos que están jugando ahora. Hay horario unificado. Vamos a Sí, tener... el único partido que se juega mañana es el Villarreal Atlético de Madrid, que se juega en esa tercera plaza, pero el resto, todos ahora. A las 9 acaban de empezar hace 1 minuto y 50 segundos. Muy bien. Oye, vamos con el informe Tresa, orgullosamente asturianos, ascensores Tresa. Vamos, orgullosamente asturianos como tú, Puma. Venga. El informe del rival del Real Oviedo con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. El partido de este fin de semana para el Mallorca, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Es bueno, la última bala, lo único que le queda que aferrarse al conjunto Bermellón, al club Bermellón, que por cierto esta semana hablaban tanto Pablo Ortiz como Alfonso Díaz, el CEO de negocios y el director deportivo, sobre aferrarse a ese 5%, que es lo que tiene ahora mismo el Mallorca de probabilidades, según las estadísticas, de salvarse en primera división. Hay que ganar al Oviedo y esperar a 3 resultados, que si no sabéis cuáles son, os los cuento. Tiene que, bueno, después de que el Mallorca gane al Oviedo, evidentemente tiene que esperar primero que el Levante puntúe en casa del Betis, en la Cartuja. Tiene que rezar para que el Girona gane en casa frente al Elche, en Montilivi. Un Girona que se juega la salvación, que ganando se clasifica ya en primera división de manera matemática. Y tiene que rezar también para que el Getafe, que se juega sus puestos de Europa, gane también al Oviedo, al Osasuna, perdón, en casa. Si todo esto se da, si estos 3 resultados más la victoria del Mallorca se dan, pues se salvaría el equipo en primera división. Ahora, si alguno de los 4 falla, pues bueno, el Mallorca es equipo de segunda la próxima temporada. Por tanto, os podéis imaginar que la urgencia es brutal. Por tanto, veremos qué pasa, pero es un día, bueno, en el que el Mallorca tendrá que salir a matar, a morir y a rezar también para que el resto de resultados la acompañen. El informe del rival del Real Oviedo con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. Sigue el empate sin goles, Gallego, minuto 4 de partido. Sigue el empate sin goles, de momento sin ocasiones para uno y otro equipo. Recordemos esa carambola que necesita el Mallorca para conservar la categoría. Lo primero tiene que ganar al Oviedo, luego tiene que esperar los pinchazos de los otros equipos que ahora mismo luchan por la permanencia en primera división. Así que bueno, habrá que estar pendientes de lo que sucede en otros campos. Bueno, tampoco es que nos importa mucho si baja Mallorca o baja otro equipo, porque lo que nos interesaba era la salvación del Oviedo, que ya no es posible. Así que, bueno, simplemente por darle un poco de emoción a esta jornada. Pero tiene un fin de semana en Mallorca que nos pague la radio por ir a transmitir ahí el Mallorca Oviedo. Está mejor que ir a, a no sé dónde. Y además, claro, daros cuenta de las condiciones, que cuando se viaja de parte de Radio Marca ya no es, evidentemente, solo faltaba las dietas, el desplazamiento, el hotel 4 o 5 estrellas, 4 estrellas superior como mínimo, que luego además también tiene un bonus cada hora que pasas fuera de tu casa. Claro, por eso te digo. Claro, sí, es importante ir a Mallorca. Yo quiero más ir a Mallorca que ir a Pamplona. Bueno, Pamplona muy bien, ¿eh? La verdad que muy bien. No sé quién es el otro que... O Girona. Quiero más ir a Mallorca, bastante más. No, Diego, mejor que... Aparte, atiende. Gallego, por favor, tío. Pero si es que has sido tú, tío. Atiende. En Girona. Por favor. Igual no nos entendemos los que van a hablar. Por favor. Tengo un mal recuerdo yo de Girona. Yo fui... Se salvó el Girona, se salvó de sábado, estando Rubí de entrenador y un buen amigo mío, Tuero, que estaba entrenador de porteros, que está con el Almería. Se salvaron de sábado y domingo jugamos nosotros contra Llagostera a 20 kilómetros.
que era para ascender a segunda A con el Avilés y perdimos. Entonces tengo un mal recuerdo, quiero más ir a Mallorca. Primer gol de la jornada, el Betis marca el Levante 1-0. Pues ya no se cumple una de las premisas que necesitaba el Mallorca, que es que el Levante empate o puntúe en la Cartuja, frente al Betis. Así que ahora, haga lo que haga el Mallorca, sería equipo de segunda división con esa victoria del Betis frente al Unión Deportiva Levante. Balón para el guardameta. ¿Vas a poder ver también en el streaming en el canal de Killer Tato también la clasificación o son los resultados? También la clasificación. Ahora lo pongo también. Está todo. Estás a todo, macho. Está todo. Ha puesto como una cara en plan, la madre que te parió. Ya, pero el compromiso lo tiene con vosotros, no conmigo, ¿eh? Con vosotros y con vosotras. Y con vosotros. Balón del Mallorca al centro desde la izquierda. Que sobraba. Sobraba por completo. No alimentes a la bestia, pero por favor. escucha, No alimentes a la bestia, por favor. Por favor. Hay que darle picante a este jornada, ¿eh? Tenemos que darle un poco, porque si no... marcador hay que darle algo, porque si no hay que darle motivos a la audiencia para que se quede, hombre, o para que no se vaya. Balón para el Real Oviedo, balón en largo de Nacho Vidal, buscando la carrera, ahí de Alex Forés, mira ahí a punto de resbalarse el guardameta Leo Román, cuero para el conjunto bermellón que juega por dentro, atacando ahora por la banda izquierda, al minuto 7 de partido en Son Mox. El ataque para el equipo de Martín de Michelis. El balón al área. No llega Muriqui. Se llega Raín con el pecho. Balón a los guantes de Horatio Moldova. Estoy tan acostumbrado a decir a Escandel a lo largo de la temporada que resulta difícil ahora interiorizar el nombre de Moldovan. Oye, por cierto, hoy Almada va sin corbata, ¿eh? Es el outfit de saber que no voy a continuar. Entonces ya ni me tomo la molestia del nudo. Camisa abierta. Camisa transpirada, melena mojada. Y a bailar la morocha. Bailón para el Mallorca hacia atrás. Zona de centrales. El cuero para Omar Mascarell. Es del Sporting, ¿no? Omar Mascarell. Correcto. Ahí está el central. Jugando con el homólogo Martín Valiente. Está jugando de central Mascarell, ¿no? Sí. El guardameta Leo Román. Recordemos uno de los mejores fichajes que se hizo el Oviedo para la portería los últimos años. La verdad que el Oviedo tuvo un porterías muy buenos, ¿eh? Sí. Luni, Leo Román. Siempre ha fichado bien para los Escandel. porteros. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Salieron muy bien todos. Cuero para el Mallorca en banda izquierda. Tocando ahora de primeras Muriqui. El cuero por dentro. Sergi Darder buscando el pase filtrado. La defensa de Colombato. Ojo ahí al ataque. Es Pablo Torre quien asoma. Centro desde la izquierda. Balón al área. El remate de cabeza. Lo intentaba Vedad Muriqui. Se pierde por línea de fondo. Balón para Moldova. Un remate un tanto extraño, ¿no? No era fácil, pero extraño. Era buena, ¿eh? No, el centro es buenísimo. Es buenísimo y él entra muy bien a la espalda de Raín y quiere hacer el gesto con la cabeza de meterla al palo largo y no es capaz. Pero mira, el Mallorca va a acabar bajando hoy, posiblemente, y ya empezó mal la temporada con el problema del entrenador anterior, con este chaval, con Dani Rodríguez y tal. Y todo eso siempre a la larga se paga. Ya. Es curioso que un equipo como el Mallorca, con un delantero como Muriqui, que lleva 22 goles, vaya a bajar a segunda. 22 goles, ¿eh? Bajó el Atlético de Madrid con Hasselbank, sí. Pichichi de Liga y bajó en el Tartiere. Correcto. Falló el penalti que no tenía que fallar en el Tartiere. Ya, pero bajó y siendo Pichichi de Liga. Cuidado. Lleva 24 Mbappé y 22 Muriqui. Pero es que el tercero es Budimir con 17. O sea... Y Osasuna en peligro también. Esta es la discusión que tuvimos el otro día. Como yo. Claro, Mbappé, Muriqui. Que si Mbappé o Muriqui. Lisa quería más a Muriqui, o sea, quería más a Mbappé. Es que de verdad, eres más tergiversador en ocasiones que un político, ¿eh? Eso es que igual... No fue eso el centro del debate. El centro del debate era que tú decías que Mbappé era de largo el mejor jugador de Francia. No, yo no dije eso. Sí. El que más gol tenía de Francia. Bueno, correcto, son cosas diferentes. Bueno, el que más gol tenía de Francia. No. Me lo comparabas con Dembélé. No, es verdad. Y te dije, hombre, ¿cómo que no? No es verdad. Tú decías que Mbappé era titular indiscutible, que bajo ningún concepto podía caber la duda de que no fuera a ser titular.
Eso y te lo garantizan. Vale, eso es lo que decías tú. Pero yo decía que, bueno, que podía caber duda porque había mucha calidad en la delantera de la selección francesa. Y luego ahí tú ya eso derivó a los goles. Y me decías que sí. A ver, que hay córner, el remate de cabeza de Calvo. La tuvo el Oviedo por encima del travesaño. Fue clara, ¿eh? La verdad es que Sí, fue sí. clara. Tú ya me decías que se había marcado tantos goles que tenía que ser titular. Y yo te dije, bueno, pues que sepas que, por ejemplo, Muriqui ha marcado tantos goles, casi tantos goles como Mbappé, y más en jugada que Mbappé. Ese fue el centro Y del tú ya lo querías llevar a la selección No, francesa. no. ¿Cómo que No, no? tú me decías ¿Cómo que que por no? eso tenía que jugar siempre Mbappé por delante de Doué, de Dembélé o de Olise. Y yo, bueno, tenía mis dudas. En buena hora hablé de goleadores. Y este córner. Este córner nos lo hemos comido con Alberto. Sí. Ayer cenamos bien, Alberto. Qué bien se cena, Alberto. Buah, esos Siampares. Espectacular esos Siampares de Alberto. Esos tacos de picaña. Ojo, el centro desde la izquierda. No llegó Muriqui, sigue a la defensa del Oviedo. No sabe. Ahí no puede. Ilia Chera despejar el cuero hacia la banda izquierda. Va a llegar Toni Lato. El lateral jugando por dentro. Takuma Sano. La puede centrar. Cuero por dentro. Sergi Darder. Bien, ahora la defensa del Real Oviedo. Despeja la zaga Carballona. Cuero para Forés. Y cuero para Cazorla. No llega la carrera Ilia Chera. Balón para el Mallorca. Al 11:30 de la primera en Somox. Gran ambiente en este fabuloso estadio balear. No es para menos porque evidentemente, pues, con la permanencia en juego, la respuesta por parte de la afición no se iba a hacer de rogar. Balón hacia la banda derecha del ataque del Mallorca. Bien Raín de cabeza intentando conectar ahí con Alex Forés. No llega el delantero valenciano. Bueno, para el Mallorca. Pelota para Pablo Torre, que juega con los centrales. Viene ahí de primeras con pierna izquierda Samu Costa. El envío, madre mía. Samu Costa lo que acaba de hacer. Ese pase que era fácil para la banda directamente a... Qué buen futbolista Posición para el Qué Oviedo. bien compite este. Samu Costa, A mí me encanta. Compite a un nivel en medio campo de los mejores de la categoría. Bueno, de los mejores de la categoría. Quiero decir, compitiendo y tal. Es un futbolista de club muy bueno. A punto de llegar al minuto 13 de la primera parte en Somox. 0-0 entre el Mallorca y el Real Oviedo. Bueno, para Eric Beggi. Está el central, patea la pelota directamente a la cabeza de Omar Mascarel. Colombato que hace lo propio ahora, la pelota que no toma tierra. Ahora la envía lejos Sergi Darder. Bien de nuevo Beggi, que está ganando todos los duelos. Ahí el jugador costa marfileño del conjunto Carballón. Recordemos que no va a seguir el año que viene en el conjunto viedista con esa cláusula que, bueno, pues le corta, digamos, el contrato a Eric Beggi. Mira, vamos a tener saque de esquina, el segundo para el Real Oviedo. Y como no, en Sidrería Alberto Puma, en Oviedo, en La Lila. Qué bien cenamos ayer, ¿eh? ¡Oh, espectacular! Vamos a recordar el menú. Cenamos, fue espectacular. Calamares, fritos de pichín buenísimos. Rollo de bonito que estaba espectacular. Tacos de solomillo espectacular. La verdad que mejor imposible. Siampares, un manjar. Yo acabé con todo el pan, la verdad que espectacular. Espectacular todo, con la mejor sidra, con la mejor compañía, con Oviedo, con La Lila, con Alberto. La pone Cazorla, el remate, despeja la zaga del Mallorca, lo intenta ahora Nico Fonseca de primeras desde la frontal del área. El cuero que sale rechazado, pelota a la zona de defensas del Real Oviedo, balón para Horatio Moldovan. Jugando Raín, madre mía, el error de Raín, pierde la pelota Pablo Torre, bien, ahora... Raín recuperando el esférico, muy atento el nigerino. Colombato de cabeza que intenta ahí pues extender la jugada a los dominios del Express, pero recupera ya la bola el Real Club Deportivo Mallorca. De momento está todo sin goles en el resto de partidos, al margen de ese que comentabas del Betis, ¿no? Acaba de marcar el Real Madrid en el partido contra el Athletic Club de Bilbao, así que ya tenemos en 2 partidos, acá se mueve ya el marcador. Real Madrid 1, Athletic Club de Bilbao 0 y Betis 1, Levante 0. Y el Madrid no metió en fuera de juego ni nada. Que hay que preguntar a Gris a ver si se marcó Mbappé. ¿Qué metió el gol Mbappé? Y acaba de marcar también el Alavés, al Rayo Vallecano. El Alavés que ya está salvado. El Rayo sí que se estaba jugando, creo, puestos europeos. Pero el Alavés ya se había salvado la semana pasada. No, que decía yo que Mbappé está lesionado. No, Mbappé está jugando. Estas jornadas ya vienen revenidas, ¿eh? O sea, quiero decir, ya
Si es duro ya para el Oviedo estar descendido, también lo será, evidentemente, por no jugarse nada el resto de equipos, ¿no? Estos de zona media o el partido del Madrid, que no tiene nada en juego, ya con la liga perdida hasta hace jornadas. Ojo que bien lo acaba de hacer ahí el Esforés, dejando la pelota correr el Ninot indultado. Ahí está el valenciano. La diagonal se va por dentro, balón para Cazorla en la frontal. Está el 8, el pase hacia la banda derecha. Se cae Cazorla. No llega ahí la pelota a buen puerto, balón para el Mallorca. Y sería bonito un gol de Cazorla por una sencilla razón. Si Cazorla marca, Tato, ¿qué pasaría? Se convertiría en el jugador más veterano, marcar un gol en primera división. Ahora mismo es Donato, el exjugador del Deportivo de La Coruña, y los 41 años de Santi Cazorla le convertirían en el más veterano en marcar un gol en la historia de primera división. Donato lo marcó con 40, creo, ¿no? Sí, 40, no sé, en 4 meses, algo así. 16 minutos ya consumidos de la primera parte, de momento con 0-0 en el marcador. Entre el Mallorca y el Real Oviedo. Vemos ahí a los aficionados del conjunto Bermellón. Martín de Michelis, ahí con esa camiseta muy Vicenco, muy de playa, Sí, la verdad que, bueno, a él le gusta tal. Y el pelo, la verdad que tiene pelo para aburrir. Sí, un Eso pelazo. lo envidio, ese pelo lo envidio. Un pelazo el tío. Es un gentleman. La apertura de Cazorla hacia la banda izquierda. No llega ahí con ventaja Rein. Si se anticipa Pablo Mafeo. El cuero que le llega al Leo Román. Despeja la pelota. Balón por banda derecha, Samu Costa. Ahí está el 12. La pelota para Takuma Sano. Ingresa en el área. El disparo. ¡Fuera! La tuvo clara Takuma Sano. Llegó ahí por banda derecha el pase de Samu Costa. El 1-1 con Horatium Moldovan. Muy cruzado el envío. Besando el poste. La más clara del partido. La más clara para el Mallorca, Puma. Sí, la verdad que fue muy buena, ¿eh? Y yo pensé que lo metía. Se le escapó un poco por fuera. El golpeo lo tenía claro pero bueno, al final le salió fuera y bueno, mejor para el Oviedo, ¿no? Pero es cierto que era una ocasión muy clara y es que al Oviedo con poco, una situación así tan sencilla, le generas problemas y así lleva toda la temporada. Y no fue capaz de corregirlo, yo creo que es por el nivel de la plantilla, que no hay capacidad para poder corregirlo con los jugadores que tiene. ¿Cuántas despedidas ya, en esta plantilla del Real Oviedo? Ya se han despedido, pues, Fede Viñas, que no va a jugar. Ya se ha despedido este partido, digo, porque ya está sancionado y no va a volver con el Real Oviedo para la 26-27. Tampoco Yaria, que está lesionado. Tampoco Dendoker, va a seguir. Y luego de este 11, pues, mira, siendo el 11 del Oviedo, este partido es el último para Moldovan, previsiblemente. No creo que se amplíe cesión. Para Belli. Para Belli, que se rompe el contrato por el descenso. Para Fonseca, probablemente. Fonseca. Sí. Habrá que ver Colombato. Colombato a ver qué pasa con la venta de León. Y para Alex Forés. ¿Y por qué Alex Forés? Yo Alex Forés lo renovaría. Bueno, y que estén en el banquillo para Thiago Fernández, por ejemplo, también. Sí. Para Javi López, o sea, hay bastantes jugadores. Sí. Pero yo a Forés lo renovaría. Lo intentaría renovar para segunda división. Creo que es un delantero diferencial en la categoría. Hombre, el Villarreal. En primero no le dieron oportunidades, pero en segunda yo creo que es un futbolista que puede marcar muchos goles. Yo entiendo, Puma y Tato, que el Villarreal quiere buscar una cesión. No veo a Forés. Ojo a Samu Costa dentro del área. Ahí está el 12, el portugués, tratando de recortar con el Eric Belli. Pasa hacia la frontal. Ojo porque aparece ahí Darder para buscar el disparo. Pegó en Dani Calvo, le pide en mano. Balón hacia la banda derecha, Samu Costa. Le acompaña Mafeo. Está Costa. Trata de recortar con el Belli. De espaldas a portería. Se la deja a Mafeo. La pone ahí templada al área pequeña. Despeja la zaga del Oviedo. Cazorla ahí con la cabeza. Raín, que se la quita de encima. Pero es que sigue el peligro para el Mallorca. Ojo la pelota dentro del área. Veía ahí que se duermen los laureles. Estaban fuera de juego. Ha pitado falta en ataque. Balón para el Real Oviedo. El caso es que os preguntaba por el caso de Forés. Me imagino yo que el Villarreal, pues, le busca otra cesión, ¿no? Yo el problema casi lo ve más el propio jugador, que quiera continuar en un equipo en el que no ha tenido continuidad, que igual quiere, pues, también un cambio, igual otro equipo de segunda división, pero igual quiere algo nuevo, algo fresco. Pero todo eso se puede manejar en el sentido de que ¿estás a gusto en la ciudad en la que estás ahora? Sí o no, claro, no sabemos. Estás tal, entrenador nuevo, plantilla nueva, segunda división, tienes que meter 25 goles, 20-25 goles y serás futbolista de primera división con nivel, es decir, es lo que tiene que hacer Alex Forés, es lo que hay que mentalizar. Yo soy director deportivo del Oviedo
lo cojo, digo, mira, esto va a ser así, pa. Y yo creo que al final puedes conseguir convencer al futbolista. Si crees en él, yo creo en él, por ejemplo. Yo a título mío, yo creo que mañana estoy director deportivo del Oviedo, ni me lo pienso. Creo que tengo el punta en casa y no voy a dejarlo que vaya para otro lado. Pero bueno, voy a intentar convencerlo de que esté súper a gusto. Estoy en contacto con los dos, al final, con vuestra lectura. La cosa es que el Oviedo no tiene todavía director deportivo, que no ha nombrado todavía. Pero a ver, ¿no es Suárez director deportido? Es Suárez, sí. Entonces, es Roberto ¿lo van a Suárez, echar? ¿Lo van a echar? No van a echar, va a seguir en la estructura Roberto Suárez y Agustín Lleida, pero se quiere fichar a un director deportivo, se quiere ampliar el equipo, se busca un nuevo líder dentro del organigrama o dentro de la parcela de planificación deportiva. Ahí el mejor colocado, y si nada se tuerce a la espera de que finalice la temporada, es Cata, hasta ahora secretario técnico de Osasuna. Claro. Primero, me imagino que antes de tomar decisiones hay que tener en cuenta el criterio y la opinión del director deportivo. Ahora bien, el Oviedo está bajo el paraguas de un modelo de negocio donde quien decide, quien toma todas las decisiones es Jesús Martínez. Todo pasa por Jesús Martínez. Incluso, lo contamos esta semana en Killer Asturias, la elección, y tú no sé Puma y cómo lo veis, la elección del entrenador del Oviedo puede que se dé sin ni siquiera haber firmado el director deportivo. A ver, eso es un error enorme. Al final eso acaba siempre mal, porque o firmas a alguien que te has muy pactado ya y que el director deportivo que vas a fichar, aunque no lo hayas fichado todavía, esté de acuerdo con ello, que bueno, puede encajar, pero si el director deportivo que vas a firmar no tiene ni idea del que vas a fichar tú y fichas un entrenador, vale más no fichar director deportivo, vale más que el entrenador trabaje, y si es un entrenador conocido que conozca la categoría y tal, bueno, pues hacer el equipo a través del entrenador. A mí no me gusta, correcto, porque el entrenador tiene un problema. Si va mal, lo despides y los jugadores siguen. ¡Ojo el error de Moldovan! Muriqui dentro del área. Tapo, no Dani Calvo. La pelota dentro del área del conjunto Carballón. Se duele ahí. Dani Calvo de un golpe con Muriqui. Quiere atacar el Oviedo. Zafarrancho de combate. Raín que se sube a la moto. Cuero hacia la banda izquierda. Y le Cheira. La acompaña Raín. También está Alex Forés. Dentro del área. El recorte de Cheira. La puede colgar. El amago. La finta. Sigue Cheira. Balón para Raín Alhassan. Alberto Reina. A ver qué decide. Cambio de orientación hacia la banda derecha. Nacho Vidal. Que la pincha el de Campello. Se va hacia atrás. Le tira el desmarque Santi Cazorla. Y vuelta a empezar con Colombato. Decías, Puma. No, que decía que el entrenador, si tú vas a firmar y el entrenador lo firmas primero, a mí no me gusta que el entrenador tome decisiones en la plantilla. Sí que diga, oye, pues este jugador me gusta más que este otro, porque al final el entrenador, cuando va mal, lo destituyes y la plantilla sigue, ¿no? Entonces hay que estar muy consensuado todo. Pero bueno, y si quieres apostar por un entrenador y darle toda la confianza, pues no fiches de director deportivo. Mira, y más en este Oviedo, o más si tenemos en cuenta la tendencia de los últimos años, en los que el entrenador del Oviedo ni siquiera ha durado una temporada con Pachuca. O sea, siempre ha habido cambios. De hecho, estamos en un año con 3 entrenadores, pero es que en el resto de años ha habido 2 entrenadores. Y he hecho la vista atrás con John Pérez Bolo, Álvaro Cervera, Luis Carrión, Javi Calleja, Paunovic, y esta temporada con Paunovic. ¡Ojo el centro, área, el remate de Muriqui y Moldova! Es que el Oviedo es un desastre defendiendo. ¿Cómo te puede rematar Muriqui? Ese balón es un balón centrado que se ve desde Alemania, como digo yo. Se ve que va a llegar este Belli. Este Belli no compite. Madre mía, se la comió Eric Belli. No estaba haciendo mal partido porque se había llevado todos los duelos hasta ahora, pero... Se no compite. Está despistado. Es que yo he despistado toda la temporada. Estos futbolistas que fichas que son por currículum no sirven, no valen para nada. Son futbolistas que vienen a cumplir expediente. Pero vienen a cobrar y si bien y si mal, tampoco pasa nada. Ellos ahora van a marchar de vacaciones con no sé cuánta pasta en el bolso y pues a ver el año que viene el juego. Y esto funciona así. Balón para el Mallorca, que está teniendo las ocasiones más claras con ese remate ahora que acabamos de contar de Muriqui. Y con la anterior oportunidad por parte del conjunto Bermellón, que sigue incidiendo ahí por banda derecha. Bien Dani Calvo ahora muy atento. El Ostense envía la pelota, saque de banda, pelota para el Mallorca. Pero mira, te decía antes, darle galones o darle potestad a un entrenador que puede que en la jornada 8 se vaya fuera, no es una planificación, responsable. No, a ver, yo digo,
la planificación la tiene que hacer el club, porque al final los jugadores son del club y las cargas económicas son para el club, con una dirección deportiva. Pero claro, si no tienes claro tampoco la dirección deportiva, todo se te complica y a veces, pues bueno, puedes depositar la confianza en un entrenador que digas, vas a estar aquí 3 o 4 o 5 años y deposito la confianza en ti y no pasa nada, creo en ti. Y si lo dejas funcionar así, seguro que consigues buenos resultados. Porque al final no están. El Oviedo tiene la ventaja, además, de que tiene dinero, un presupuesto, cara a la temporada que viene. No es tan complicado hacer una buena plantilla. Eso está seguro. Ahora, y en segunda, en primera es mucho más complicado porque eres el más pobre, porque cuesta más, porque los jugadores vienen mucho, porque tienen muchas novias. Pero en segunda es muy sencillo para el Oviedo, es una gran plantilla. El Oviedo o cualquiera de los que baje, el Mallorca, que va a bajar posiblemente, pues, y el otro que baje, el Girona o quien sea, va a hacer una plantilla muy fácil, muy sencilla. Entonces tampoco necesitas tener un artista de director deportivo. Es decir, pero No, hacerlo bien. y hay que poner en valor el trabajo, yo siempre lo digo, que quizás habría que diferenciar mucho lo que ha hecho las monedas al aire de Pachuca, de México, y el trabajo más coherente que se ha hecho desde aquí, que ha habido errores, ¿eh? Brandon Domínguez ha sido un error, pero ha habido muchos aciertos. Y ahí vemos el caso de Rayen, vemos el caso, te hablo del rendimiento en segunda para confeccionar una plantilla de ascenso a primera. Rayen, Sibo, este año se ha fichado a Alberto Reina, el año pasado se ha fichado a Aaron Escandel. Tiro más atrás, pues con casos como Moyano, Nacho Vidal también. Nacho Vidal, Sebas Moyano, jugadores que han dado un buen rendimiento al Oviedo y que han sido jugadores que quizás estaban en un punto de la carrera, lo que tú decías, Puma, que no, igual no tienen demasiado currículum, pero sí vienen con la flecha hacia arriba. Y es lo que está haciendo ahora el Oviedo con los fichajes de Jones del Celta, Pablo Sáenz del Granada. Veremos qué pasa a ver con Jacobo, pero yo creo que es el perfil que está buscando el Oviedo. Jugadores de segunda que quieran dar un salto en su carrera a un equipo de segunda que sea de los punteros para ascender. Y yo creo que se ha ido donde al Oviedo le ha ido bien. No sé tú cómo Es lo que ves. es así, tiene que ser así, porque aparte tampoco es para tirarlo, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo creo que hay futbolistas muy buenos en segunda división que te pueden dar un plus y vemos a Reina, es el mejor ejemplo que podemos tener. Y eso, bueno, pues hay que aprovecharlo, hay que conocer el mercado, y a mí me gusta mucho más hacer un equipo a través de gente que ya está en la categoría, que conozca la categoría Claro. y que pueda dar ese plus para llegar a primera, que fichar jugadores que vengan de fuera, que al final son indolentes en muchas situaciones, porque al final tal, y no te aportan nada. Y vimos estos fichajes que hicieron esta temporada que fueron un auténtico Buah, desastre. fue un desastre. O sea, Carmo, Belli, Dunker, lo que se ha traído Illich, o sea, darle potestad o darle plenos poderes al entrenador, que luego te dura 8 jornadas y no creías en él, o sabías que no iba a ser un entrenador de futuro, o que ni siquiera es. No, y el otro, y Brécalo, que marchó para tal, que lo pudiste sacar, que era un desastre también. Es que Claro. O sea, Brandon Domínguez que se vuelve, creo, ¿no? Que se vuelve. Sí, vuelve lesionado encima. O sea, es un auténtico. Ha sido un desastre. Y los 29 puntos que tiene el Oviedo no son casualidad, desde luego. Bueno, estamos hablando de planificación porque no está pasando absolutamente nada en Son Mox después de esa última ocasión de Muriqui. La pelota que circula por territorio tranquilo. Y ahora a punto de meterse en un problema Alberto Reina, Raín, que pierde el esférico, Samu Costa, la falta ahora de Alberto Reina, la agarra por detrás el de Chiclana. Será acción a balón parado para el Mallorca. A ver Alberto Reina, otra de las incógnitas de cara al año que viene. Tiene contrato, sería un gran jugador para el curso que viene, pero claro, Puma, es posible que le salgan novias. También es verdad que tendrán que pasar por caja porque tiene contrato. No, pero yo creo que nadie de primera va a pagar nada por él. Yo creo que... ¿Por no quién que me acabo de incorporar? Por Reina. Alberto Reina. No es un futbolista... No, pero sabes lo que sí pasa ahora en muchas ocasiones, ¿no? O sea, por ejemplo, haces una cesión, tú, por ejemplo, cedes a Reina, se interesa el Alavés en Reina. Entonces el Alavés no paga por su cesión, o bueno, puede pagar algo, pero el Oviedo le dice 2 millones de euros en caso de permanencia. Incluir una opción de compra obligatoria. Eso se lleva mucho ahora. Podría pasar eso. Y podría llegar a ser una operación interesante para el Oviedo. Es verdad que Reina en segunda división, por ejemplo, el caso de Reina, sería un futbolista, yo creo que bien, importante, porque ya le hemos visto que ha sido muy importante, por ejemplo, en aquel Mirandés.
Pero bueno, si te garantizas 2 millones de euros en casa de permanencia, por ejemplo, de este hipotético caso del Deportivo Alavés, una buena operación sería, ¿no? Sí, está claro, pero también te digo, Tato, pon la luz ahí, por favor. ¿tú crees que Reina va a estar valorado tanto como estáis hablando? Yo creo que no. Yo creo que es un futbolista que parecía, pero al final no jugó en la situación que tenía que jugar, en la posición, no dio, no sé, está acabando la liga, no está acabando muy bien. Y ahí sí voy a decir una cosa, tú ten en cuenta que todos los futbolistas, el futbolista no se le mide porque septiembre, octubre, noviembre, diciembre ha hecho espectáculos, se mide siempre porque mayo, abril y marzo, abril y mayo, lo ha hecho bien. Es lo que al final cuenta por las direcciones deportivas. Entonces, bueno, ya te digo que no sé. Hombre, No creo que sea. Tenemos otro gol más en ese Español Real Sociedad. Español 0, Real Sociedad 1. Tenemos que poner las alarmitas, ¿eh? Vamos a hacer ambiente aquí de. Oye, te voy a decir una cosa. Ambiente de última jornada, venga, vamos. Atiende, te voy a decir una cosa, pero vaya coloraditos que estamos ahora, ¿no? Sí. Estamos un poco. Color morado chulo. No sé, yo me estoy preocupando, no sé si voy a ir por favor. Está siendo Tato. Por si acaso. Ha sido Tato que no sé por qué ha puesto este tono de luz. Digo, o sea, Tato, hay diferentes. Estaba viendo a Gabri y digo yo, Gabri, lo voy a llevar a cabo y porque me da la sensación de que cambió el color de la piel y tenemos que hacer algo. Ahí, Tatina, ahí está blanco. No estaba mejor como yo apagado. No estaba mejor sin luz. No, porque no te veían las fans. Ah, vale. O los fans. Bueno, habrá de todo, ¿no? A mí me gustaba más con otro color el Puma, ¿eh? Yo creo que le favorecía más. Sí, mira qué guapo estaba este chico. Muy chulo, ¿eh? Igual me favorecía el morado de. ¿Cómo ha cambiado este estadio sin color. la pista de atletismo? Ha cambiado muchísimo. La verdad que la pista de atletismo en un estadio es horrible. A mí no me gusta nada. Mira, aficionados del Real Oviedo desplazados a Mallorca. Ahí están, en el último baile del Oviedo en primera. Uno haciendo la pineta. ¿Ah, sí? ¿No lo habéis visto? No. Lo hemos pillado. Igual son gente que está viviendo en Mallorca. No, había alguno de Oviedo, había alguno que conocía de Oviedo. Esa chica que saluda y con una camiseta retro del Mallorca. Y ya se va a reanudar porque ha habido parón por hidratación. Pausa de hidratación para tomar. ¿Y en los demás campos hay parón por hidratación también? Sí, ¿no? Sí. Tiene que ser toda la vez. Toda la vez. De hecho, sirve un poco también pues para, bueno, equilibrar. Quieren que todo vaya a la par. Y luego ya verás como al descanso habrá descansos más tardíos que otros porque va a empezar también la segunda parte a la misma hora, todo unificado desde el inicio al final, así que bueno, va a estar emocionante, ¿eh? Muchos aficionados, de hecho, con los cascos en Son Mox. Ataca el Oviedo, Santi Cazorla, zona de 3/4, ahí está el 8, tiene la apertura para la carrera de Nacho Vidal, la pone buen balón, Reina de cabeza, va a ser saque de esquina, el último en tocar, ¿quién fue? Esquina, puerta. Ha dado puerta y se desespera Guillermo Almada. No sé, el centro de un traje enterito azul, veraniego, ¿eh? Sí. Yo creo que estoy viendo si marca el Girona, baja Levante ahora, ¿no? O el Elche, ¿quién baja? Tato es nuestro estadístico. Tato es nuestro chico para Tato, no te quiero hacer un examen. Si marca el Girona, baja el Elche. Sí. Es el que tiene por encima. Y el Levante está perdiendo. Bueno, ¿Quién baja en ese caso? pero el Elche en caso de derrota. Es que vamos a verla ahora, mira. Vamos a verla ahora mismo, ¿cómo está? Ahora mismo baja Girona, Mallorca y... Sí. Vale. Pero si marca el Girona, el Elche se queda con 42. Habría empate entre Elche y Levante, ¿verdad? Claro. Creo que bajaría el Levante. Ahora nos confirma Tato que es nuestro hombre estadístico. Tapa todo, Tato. Ahí, ¿eh? Tato es un filón. Es un todoterreno. Es un filón, Tato. Hacen las 4 ruedas. Cuando vengan los grandes a ficharnos, ya verás. Puedes hacer una cesión y que te... Claro, que te paguen bien. Con la opción de compra, es un joven talento, además. O una cesión y si consiguen los objetivos, pues que te paguen 2 millones de euros. Por lo menos. Balón en largo de Raín, Santi Cazorla. Hacia atrás, Santiago Colombato patea el cuero, pegó en un jugador del conjunto Bermellón. A ver si la pelea les Espoler estaba ya fuera de los límites del campo. Banda para el Real Oviedo. ¿Cuál era tu duda, Puma? Mi duda es, si marca el Girona, ¿quién baja? ¿Elche o Levante? O sea, Tato está con la calculadora de marca directamente. No. Pero no era mala, para hacerlo más rápido. Pero... Hay que entretener un poco a la gente porque con esto que estamos viendo...
No No, podemos, pero no hay que podemos, echar no podemos cálculos. sobreimpresionar la calculadora de Marcata, ¿no? Yo doy ideas. Yo doy Ya. ideas. Yo Mira propongo ahora, cosas. Guisa. Está Tú bueno. dime qué va a pasar en este caso. Ojo, mira la carrera, Alex Forés, puede ser un mano a mano, ahí está Silvia Chaira, el recorte la acompaña Forés, balón para el delantero, se duermen los laureles, Alberto Reina en la frontal, le puede pegar al Reina, pega un jugador del Mallorca, va a ser córner para el Oviedo. Tato, que no te supere la situación, ni la exigencia, que no hay exigencia en esta última jornada. Sería Alberto, el saque de esquina, venga, que busca el Oviedo, el primer tanto del partido. Consideraría Alberto cómo están las andaricas. ¡Rica! Y el rollo de bonito. Rico. Lo que tú quieras. Consideraría Alberto, no viendo la lila. Va el mago de Fonciello, va Santi Cazorla, lianerense con pierna izquierda al 36 de partido. Varios hombres del Oviedo dentro del área del Mallorca, la pone con pierna izquierda, buena rosquita, área pequeña, no llega nadie. La pelota que sale despedida, a ver si la pelea ahí de cabeza Nacho Vidal, se anticipa Eric Beggi. El central Costa Marfileño que se duerme y ojo a la contra de Muriqui. Ojo al 2 para 2. Muriqui con Rein. Le acompaña también Takuma Sano. Balón para el nipón. Ahí está el japonés. En 1 para 1 con el Fonseca. Caracolea el disparo fuera. Pierna izquierda buscó la rosquita. Balón para Horatio Moldoa. Hace probablemente 85 grados en esta habitación. Sí. Por lo menos. ¿No tienes calor? Estamos Calor peor, aquí. estamos peor que A Mallorca. ver, que mira, te ha sobreimpresionado Tato la clasificación. Lo que pasa es que no tenemos los puntos, pero sí el orden. Yo no la vi. ¿La Hice un tienes poco lento. ¿La tienes ahí abajo? ¿En dónde? En el streaming. Ahora mismo baja Girona, Mallorca. Eso ya lo sabemos. Vale, bueno, pues Vale. acaso. Ya, y ya. el Oviedo. Yo nada más que hice una pregunta. Si marca Oye, el Girona, ¿quién baja? Me dice Borja que nos está escuchando, calor hacía ayer en el coche de Gallego. Increíble. ¿Saben La los, verdad. ¿Saben los oyentes que no nos puso aire acondicionado para ahorrar gasolina? Por supuesto, porque ahorra un litro a los 100. Madre mía. Un litro a los 100. Vaya calor. Sigo trabajando a ver cómo se puede sobreimpresionar, pero ahora mismo si marcase el Girona, los que bajarían serían Oviedo, Mallorca y Levante. Que es lo que yo te dije, Puma. Y se salvarían Girona y Elche. O sea, yo hacía que no subía a un coche sin aire acondicionado desde 1991. Toda la vida se bajó la ventanilla, ¿eh? La verdad que es una manera de ahorrar y aparte, porque es muy medioambiental, ¿no? Claro, no, y en el coche íbamos 4 locutores de radio y el aire acondicionado es malísimo para las amígdalas, Claro. para las cuerdas vocales. Hay que cuidar la voz. Y encima, oye, pues con toda esta historia hay que el medio ambiente y todo esto, pues él gasta gasolina, pero no pasa nada. En vez de llevarnos en bicicleta, nos llevan coche, pero no gastamos de la cuenta por el aire. Es que es muy... bueno, Hay que Pero bueno, al economizar. final llegamos a donde queríamos llegar, sí, correcto. Y ganó quien tenía que ganar, ¿no? además. Efectivamente. Fue todo Era- fantástico. Era lo Y importante. cenamos como teníamos que cenar. Efectivamente. Llegamos Todo sanos y salvos, los pasamos bien. perfecto. Todo perfecto. Estuvo muy bien. Balón para el Oviedo, por cierto, te voy a decir a Cristina que recargue el aire acondicionado, ¿eh? No, pero si no lo encendiste, no sabemos si da sí, frío o no. Sí, lo encendí, salía aire caliente, porque hay que recargar Sí. los aire acondicionados, hay que llevarlos a los talleres de confianza, taller mecánico El Zamorano, Por ejemplo, y carga uno el aire acondicionado. recargan aire acondicionado, taller mecánico El Zamorano. ¿Ves? Correcto. Mira, pues mira. Ya sabes lo que tienes que hacer mañana, el lunes. ¿Ves? Mañana que no abre. Que por cierto, mira, podemos aprovechar que sacaron tarjeta a Santi Cazorla. O sea, Taller mecánico El Zamorano. Cris, llama a Taller mecánico El Zamorano. Recargan aire acondicionado. Taller mecánico El Zamorano. En Oviedo. La pone Nacho Vidal, balón pasado, Alberto Reina que la controla en el pico del área, la acompaña Rain, la puede colgar, le tira el desmarque, la ruptura de Ilia Cheira, bueno, el balón Bien. para Rain, nos están fuera de juego, ingresa en área Rain, la pone recta, fuerte, no hay nadie al remate, fuera de juego. Tengo mis dudas, pero Deja seguir. da la ley de la ventaja al colegiado. Ojo la carrera de Muriqui, es Parece uno un 2 para para 2. 2, ¿eh? La acompaña Takuma Sano. Sigue Muriqui, le están dejando hueco. ¡Le están dejando hueco! ¡Claro, va a llegar solo el disparo! Lo hizo bien Calvo. Taponó. Calvo no quería Dani que se fuera Calvo para córner. adentro para que no le pegara con la izquierda para que tuviera menos ángulo. Y luego realmente le dejó armar el disparo, pero bloqueó luego el disparo. O sea, estuvo bien Calvo, ¿no? sí, la primera intención era buena, pues llegó Bey muy bien, a la ayuda. Hizo una Sí, sí. ayuda muy buena. Sí, sí, no, mira, Es mira. verdad que Mira, es una mira. ayuda muy buena. Ah, no. Mira, pues Calvo. se ha despejado el Calvo, que lo hizo muy bien. Él llegó a la ayuda. También es verdad, ¿eh? Llegó a la ayuda.
Pues va a ser córner para el Mallorca al correr del 40 de la primera. Te lo estamos contando en marcador Asturias. La va a poner desde la esquinita derecha Pablo Torre con pierna derecha, área pequeña. El despeje de cabeza de Alex Forés. Cuela hacia la banda izquierda, no llega Alberto Reina. Si va a llegar Mafeo, la pone el 23 directamente a los guantes de Moldova. ¿Este portero sigue teniendo contrato en Atlético de Madrid o cómo es la vida de este? En efecto, tiene contrato. ¿Por qué? ¿Te lo quedarías en segunda? No, hombre, no. En segunda O sea, seguirá Escandel si sigue. No sé, no tengo ni idea. le pedirías un... Bueno, a ver qué pasa con Escandel porque tiene novias, ¿eh? En segunda no creo que Moldovan quiera jugar. Bueno, pero es que en primera no tienes currículum tampoco para jugar en primera. Bueno, por toda la selección rumana, bueno, puede jugar no en la primera española, pero a lo mejor en otra primera de otro país. Tenemos un gol más en un partido clave. Girona 0, Elche 1. Ahora mismo el Girona es el penúltimo y el Mallorca sube hasta la 18ª plaza. Y el Mallorca si gana no tiene opciones, ¿no? No. Madre mía, el Mallorca ahora mismo tiene 2 de los 3 resultados que necesita, aparte del suyo, en contra. Tiene la derrota del... ¡Ojo! El Mallorca dentro del área, Muriqui, la pelota se pasea, Muriqui de nuevo se la quita Belli. Ahí estaba Belli, muy atento, la pelota suelta. Estaba Muriqui, el Pichichi Bermellón con la caña preparada. Apareció Eric Belli para meter la punterina y despejar el cuero a zona de centrales. Hombre, salvo el despiste en el remate de Muriqui, está cuajando creo que un buen partido Belli, ¿eh? Sí. A ver, Belli tiene todas las condiciones del mundo. Ya ves que lo hablábamos ayer. Todas. Buenísimas condiciones. Pero algo le falta. Balón hacia la banda derecha. Pico del área la pone Mafeo. El remate y el gol del Mallorca. El tanto del Mallorca se adelanta al conjunto Bermellón. El centro desde la derecha de Pablo Mafeo. Llegó el otro Pablo Torre con pierna izquierda, la volea dentro del área en el segundo palo. Se la come la defensa del Real Oviedo. Moldova que nada puede hacer. Volea bocajarro de Pablo Torres. Adelanta el Mallorca en el marcador. 42 en Son Mox. Mallorca 1, Oviedo 0. Un gol que apenas celebra el Mallorca porque no cambia su situación. El Mallorca sería equipo de segunda división, pese al 1-0, ¿no, Tato? Efectivamente, tendría 42 puntos, pero seguiría en puestos de descenso. Puma, ¿se le va a quedar a Nacho Vidal? Un desastre defensivo lo veo, pero bueno, como toda la temporada, tampoco sin más. Es que decir, sí, no- Nacho Vidal yo creo que pierde un poquito la marca, se desentiende, va buscando... Centro lateral, a segundo palo, te rematan por detrás. Es que son cosas que tan corregibles y que te pase esto, pues bueno. Ese es el Oviedo, no hay más. Bueno, para el conjunto Carbayón, pero rápidamente la pierde la pelea ahí Alex Forés. La pelota que le llega a Leo Román. Directamente hacia la banda izquierda para que inicie jugada Tony Lato. Ahora mismo entonces bajaría Mallorca, Girona Y Oviedo. Claro, pierde el Girona en casa. El Girona depende de sí mismo, si gana se salva. ¿Quién creéis que sería un rival más fuerte la próxima temporada? ¿Girona o Elche? En segunda división. Girona. El Girona. Girona, ¿no? Sí. Yo también. Con el grupo City, además, el Girona, pues. Tampoco el grupo City puso mucho esta temporada, ¿eh? Bueno, ahora te voy a decir, tiene unos futbolistas el buenísimos. el Girona, yo creo que tiene fichajes de 10 kilos, ¿eh? Sí, Unagi, Sí. el chaval este del otro, el que trajo de O sea, tú date cuenta que eso no lo tiene. nadie. O sea, De muy los- pocos de en segunda en De estos primera de división. abajo nadie. Ojo al ataque de nuevo del Girona en banda izquierda. Recibe Manu Morlanes, la pone al área. No llega de cabeza Pablo Torre. Despeja la defensa del Oviedo. Y quiere jugar Santi Cazorla ahí con Ilia Chaira. Se hace el remolón ahí el marroquí. Jugando con Alberto Reina. La apertura de Nico de Fonseca hacia la banda izquierda para Ryan Al-Hassan. Tiene metros el nigerino. Quiere empatar el Oviedo. Te lo estamos contando. Marcador Asturias 1-0. Gana el conjunto balear al cuadro viedista. Ryan Al-Hassan por dentro con Santi Cazorla. Poquito de Cazorla, ¿eh? Oye, no está teniendo tampoco la tarde, Puma. Bueno, tampoco el equipo está llegando. Bueno, poco a poco irá. Segunda parte va a ser, yo creo que mejor, ¿no? Ahora dará un paso hacia adelante. Pero es que el mensaje es muy duro. La situación es muy complicada. Estás descendido.
yo creo que te cuidas más las piernas que el competir. Imagínate este partido, si en vez de ser así, si estuviera jugando una permanencia. ¿Nos vamos a Casintra? Nos vamos a Casintra. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Oviedo. 3 minutos y a punto estuvo el Mallorca de hacer el segundo. La carrera por banda izquierda de Takuma Sano. Le llegó la pelota en ventaja. Se fue con una exhalación hasta la portería de Horatio Moldovan. El pase exquisito de Muriqui. Y con pierna izquierda probó suerte con una vaselina. No llegó Eric Beji. Lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien la vaselina. La verdad es que lo hace bien para sortear la salida de Moldovan, pero se le va un poquito. ¿Qué dices, Takuma? A Sano. Muy bien. Tenemos otro gol, no es en ninguno de los partidos de la lucha por el descenso. Real Madrid 2, Athletic Club de Bilbao 0. Pero sería legal el gol. Pues Estás insistiendo, ¿eh? habría que verlo. Claro. Habría que verlo. Habría que verlo. Yo creo que sí. Mira, roba el Oviedo, Fonseca, Colombato, centro del campo, Ilia Chaira. Le acompaña Alberto Reina, balón con el exterior de Ilia Chaira para Alberto Reina, le acompaña Raim Al-Hassan. Tira el desmarque el marroquí, el cuero para Raim, buena bola ahí para Santi Cazorla, zona de 3/4, el centro bueno. buenísimo, Nacho Vidal, despeja de cabeza, no va a llegar, ahí la patada que le mete Nacho Vidal, no pita nada el colegiado, banda para el Oviedo. Tato, vamos a, cuando los goles, pues, metemos ahí, avisa a Pablo y así los notificamos también de manera sonora. Ambiente hostil en Mallorca, hubo protestas en la previa, está la gente, además, con ¿Protestas pitos. contra la gestión? La propiedad, sí, hubo ¿Quién es el dueño pintadas. ¿Quién es la propiedad de Mallorca? Un grupo norteamericano. es. Estaba Stignas hace Estaba tiempo, ¿no? Stignas, No sí, sé si... sí. Otro gol en el mismo partido, Real Madrid 2, Athletic Club de Bilbao 1. Este fue legal. Seguro. Pues vamos. Muy, pero que muy legal. Balón para Martín. Es más, no podía ser más legal. O sea, es un gol inmaculado, impecable para que suba el marcador. No esperaba menos. Balón de Raín al suelo el nigerino. A esto le quedan 40 segundos. Es lo bueno de hacer periodismo regional. No tenemos por qué ser realmente objetivos en cuestiones nacionales, ¿no? Bueno, nada. No sé. Yo de esto no tengo ni idea. Los Ya te lo digo, profesionales. ya te lo digo yo. Los Hombre, los quiero decir, profesionales sois los que sabéis. quiero decir, y si en algún momento diésemos el salto nacional, mantendríamos la objetividad. Entonces, comentarios absurdos y estúpidos que pueden ser también en ocasiones hirientes, pues no los haríamos. No tengo ni idea. No, tranquilo, ya está la libreta de Bangal para recordárnoslo a nivel nacional. No, pero Y hay otro no los he sacado. gol más No, exacto. en la Cartuja, Real Betis 1, Levante 1. Bueno, ¡Ojo! esto cambia un poquito, bueno, no cambia nada, pero para Levante todavía mejor, claro. No, y para el evidentemente. Mallorca. Para el Mallorca sí, o sea, sí. Para el Mallorca, El Mallorca muy lo que bueno. necesita es Claro. que el Getafe gane a Osasuna también. O sea, si ahora Getafe gana a Osasuna, ¿el Mallorca se salva? Sí, sí. No. No, Necesita que el Girona pierda. Que el Elche pierda y que el Levante empate. No, el Girona y el Elche no pueden perder. Perdón. Que el Girona gane. Gane. Al Elche. Claro. Pero bueno, tendría que darle la vuelta al Girona sí. al Elche. Claro. Es el claro. resultado que Pero le yo da. creo que lo que más le preocupa al aficionado del Mallorca es lo que haga el Levante en la Cartuja, que es complicadísimo. Bueno, pero ahora pero mismo, bueno, ahora el mismo lo que Betis me también preocupa es que el Girona le dé la vuelta al No, y Elche. de hecho, el Betis es uno de los equipos que ya tiene decidido su. O sea, ya sabe cómo va a quedar esta temporada. Tenemos descalzo. Sí, final de la primera parte en Son Mox, de momento con ese tanto de Pablo Torre que le da ventaja al Mallorca en este primer tiempo. Mallorca 1, Oviedo 0. Pumba, los primeros 45 que te han parecido. Nada, pues bueno, un poco de pachanga, el Mallorca con más ganas de ganar, porque aunque no haya celebrado prácticamente ni el gol, porque sabe que está en segunda división, pero bueno, intentando, fue el que generó ocasiones, tuvo ocasiones y es justo vencedor al descanso. ¿Tato? Sí, yo creo que es el justo vencedor. Yo creo que se nota que el Real Oviedo quiere ya acabar la temporada, que no tiene nada en juego, que quiere pasar este trámite cuanto antes. Esperemos que no sea todavía más abultado el resultado de la segunda parte. Hacemos un 2 en 1 gallego, estadísticas y valoración. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Bueno, pues en cuanto a la valoración, qué decir, aparte de lo que dijeron mis compañeros, ¿no? Que
primer tiempo en el que el Mallorca lo intentó más, tuvo las ocasiones más claras con Muriqui, con Takuma Sano, con ese gol de Pablo Torre, fue el que más lo intentó, el que más tiene en juego en este partido. Y el Oviedo, pues bueno, de momento con una versión pobre, la que lleva mostrando la semana pasada frente al Alavés, la que mostró frente al Madrid, bueno, con ganas de que termine esto de la forma menos traumática posible. Y en cuanto a los datos que nos deja el encuentro, pues mira, nos deja un gol, el de Pablo Torre en el minuto 42. Una cartulina amarilla, la que vio Santi Cazorla en el minuto 38. La posesión que favorece al Mallorca, 63% para el Mallorca, 37% para el Oviedo. Remates totales, claro, es que se nota aquí. 14 remates para el Mallorca, 5 para el Oviedo. Saques de esquina, 3 para cada equipo. Y en cuanto a goles esperados, 1,41 para el Mallorca, 0,26 para el Oviedo. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Muy bien, pues gracias Gallego, gracias Puma, pero Tato, a ti no te libero, hoy eres nuestro hombre. Ronda. La ronda de resultados con Constructora Los Álamos. Construimos viviendas eficientes bajo criterios Passive House. En primera división, última jornada unificada, menos ese partido que tenemos mañana a las 9 entre Villarreal y Atlético de Madrid. Ahora mismo en juego Celta 0, Sevilla 0, Alavés 1, Rayo Vallecano 0, Español 0, Real Sociedad 1, Getafe 0, Osasuna 0, Girona 0, Elche 1, Mallorca 1, Real Oviedo 0, empate a 1 entre el Real Betis y Levante, Real Madrid 2, Atlético Club de Bilbao 1, empate a 0 entre Valencia y Barcelona. Ahora mismo acompañarían al Real Oviedo hacia segunda división, el Mallorca y el Girona. Mañana tenemos en segunda división la penúltima jornada a las 4:15, 2 partidos, Albacete, Real Sociedad B y Andorra Ceuta. El resto en jornada unificada a las 6:30, Cultural Leonesa Burgos, Cádiz Leganés, Eibar, Córdoba, Huesca, Castellón, Las Palmas, Real Zaragoza, Mirandés, Granada, Málaga, Racing de Santander, Real Valladolid, Deportivo de La Coruña y ese partido que te contaremos aquí en Marcador Asturias entre el Sporting y el Almería. Una categoría por debajo, te lo contábamos antes, que ese empate a 2 entre Pontevedra y Avilés mantiene una temporada más en Primera Federación al conjunto avilesino. Y mañana tenemos playoff de ascenso, tanto en Segunda Federación como en Tercera Ref. En Segunda Federación, el Real Oviedo Vetusta visita al Coria a las 7 de la tarde, mientras que en Tercera Federación tenemos los dos partidos a las 12, la vuelta de esa semifinal entre Covadonga y Mosconia, y también entre Sporting Atlético y Caudal Deportivo. En clave polideportiva tenemos al Confía Base Oviedo, que se mantiene una temporada más en División de Honor Plata. También al Alimerca Oviedo Baloncesto. Ayer te contábamos esa victoria contra Guipúzcoa que les clasifica a la Final Four para ascender a ACB. Y tenemos en hockey la victoria del Telecable Hockey Gijón 0-1 contra Fraga en el primero de esos partidos de semifinal, que son al mejor de 3 en la Final Four de la Hockey Liga. En ciclismo, en el Giro de Italia, tenemos a Iván García Cortina, que queda 38 minutos de líder, y en Portugal estuvo muy cerca de su primera victoria como profesional Hugo de la Calle, que quedó segundo en Beiras Serra da Estrella. Y también tenemos en Fórmula 1... Déjame decirte que hoy Benjamín Noval ha vuelto a ganar, es la segunda etapa consecutiva que gana en la Vuelta Ciclista en la Montaña Central de Asturias. Decías, perdona, Tato. Seguimos con las carreras en motor, en Fórmula 1. Hoy en Canadá, en ese sprint, se retiró Fernando Alonso. Mañana tenemos el Gran Premio. Y hoy la quali, ¿no? Sí, hoy tenemos la quali. Cuestión de un par de horas tenemos la quali. Gracias, Tato. Gracias a ti, Guisa. La ronda de resultados con Constructora Los Álamos. Construimos viviendas eficientes bajo criterios Passive House. 5 minutos para las 10 de la noche. Está perdiendo el Oviedo 1-0, te lo estamos contando. Marcador. Radio Marca. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti. Anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima.
No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. Casintra Port, expansión de Casintra Grupo en el puerto del Musel, Gijón, con un nuevo centro logístico dedicado al almacenaje y logística del contenedor, operador económico autorizado, trámites y documentaciones aduaneras, locales autorizados a mercancías en exportación, almacenes de depósito temporal, depósitos aduaneros. Casintra Port, más que transporte. Sidrería Alberto, en calle La Lila, a 5 minutos del centro comercial Salesas. Los mejores pescados y mariscos de Luarca y Tazones al mejor precio. Date un capricho con tu pareja en Sidrería Alberto, el mejor producto en el centro de Oviedo. Percebes, centollos, andaricas, bugre, llámpares, chargo, lubina, todo al mejor precio. Reservas en el 985 08 91 22. Sidrería Alberto, calle La Lila 25, Oviedo. Si hoy sales con amigos, de pura madre. Si hoy gana tu equipo favorito, de pura madre. Si hoy hace buen tiempo, de pura madre. Si tu familia está bien, de pura madre. Por lo tanto, de pura madre todo. De pura madre es tu sidra favorita con nombre propio. Pídela así en tu sidrería habitual. De pura madre. La única sidra sobre la madre con nombre propio. Uf, qué solazo. Vaya día hace. Ya, tía, podría estar tomando el sol todo el día. Es que se está tan bien con la brisita. Vamos a por algo fresquito. Uy, que está en verde. Mini Cooper Cabrio, el beach club más pequeño del mundo. Visita tu agente Mini más cercano y disfruta del descapotable compacto más icónico. Infórmate en tu agente Mini Autosa o en mini.es. ¿Necesitas un vehículo nuevo? Consíguelo a través de OptimusRenting.com para empresas, autónomos y particulares. Optimus Renting. Y olvídate de todo lo demás. OptimusRenting.com. No compres un coche, pero disfrútalo en las mejores condiciones. ¿Buscas el mejor producto para barnizar o pintar tu casa? Pues tu sitio está en Ferastur, especialistas en la distribución de las primeras marcas de barnices, pinturas, maquinaria y herramientas. Amplia variedad de productos para cualquier superficie. Cuenta con un alto equipo de profesionales que hacen de Ferastur una empresa líder en el sector. Visítalos en Avilés, Oviedo y Gijón o en su web ferastur.com. Ferastur, referente en pinturas y barnices desde hace más de 35 años. Plan para esta semana: Gijón de Pinchos. Del 15 al 24 de mayo vuelve la ruta más sabrosa del año. Los mejores locales de la ciudad se visten de alta gastronomía. Llama a tu gente, elige tu ruta y prepárate para descubrir y votar tus pinchos favoritos. 18 años convirtiendo Gijón en un gran festival gastronómico. Consulta todos los pinchos en gijondepinchos.com y síguenos en redes sociales @Gijondepinchos. Del 15 al 24 de mayo. ¡Vamos de ruta! Taller Mecánico El Zamorano. Mecánica y electrónica del automóvil. Reparamos y cargamos aire acondicionado. Tenemos la experiencia necesaria y el personal más cualificado. En Oviedo, en la calle Velázquez, número 10. Pide tu cita en el 985 28 27 30. Taller Mecánico El Zamorano. Más de 50 años al servicio de nuestros clientes. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti. Anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy.
Salas, Puerta de Occidente. Recorre el Camino de Santiago primitivo. Admira la tierra de los vaqueiros de Alzada. Visita una de las villas medievales mejor conservadas, las casas palaciegas, la arquitectura indiana. Pasea por parajes inolvidables. Observa los ríos de mayor tradición salmonera de España. Saborea sus quesos, da fuego al pitu. Endúlzate con los carajitos del profesor. Tierra medieval, legendaria y jacobea. Salas es tu destino. Si quieres ponerte en forma, tu gimnasio de confianza es Tartiere Sport. Abierto 24 horas al día, 365 días al año, para que no pongas la disculpa de que no tienes tiempo. Con un espacio renovado de 210 metros de sala de musculación, con maquinaria de última generación y con los mejores profesionales con más de 15 años de experiencia. En Tartiere Sport tienen una amplia oferta de actividades, clases dirigidas, yoga, pilates, tai chi, zumba, full training, también entrenamientos personales, nutrición deportiva y servicio de fisioterapia. Tartiere Sport está en Oviedo, en la calle Bernardo Casellas 2, bajo, haciendo esquina con Argañosa. También puedes visitarlos en sus redes sociales. El mejor voleibol base femenino llega al oriente de Asturias. Del 27 al 31 de mayo, Llanes acoge el Campeonato de España Infantil Femenino de Voleibol, con sedes también en Arriondas, Posada de Llanes y Ribadesella. Los 32 mejores equipos del panorama nacional competirán durante días llenos de emoción, talento y deporte. Un evento organizado por el ADE Playas de Llanes en colaboración con la Federación Asturiana de Voleibol. Ven a disfrutar del futuro del voleibol femenino. Esquí, ciclismo, montañismo, senderismo, cena, destino deportivo, historia, gastronomía, fiesta, folclore, cena, destino cultural, paisaje, biodiversidad, cena, tu destino natural, cena, un destino para disfrutar con los 5 sentidos. Uf, qué solazo. Vaya día hace. Ya, tía, podría estar tomando el sol todo el día. Es que se está tan bien con la brisita. Vamos a por algo fresquito. Uy, que está en verde. Mini Cooper Cabrio, el beach club más pequeño del mundo. Visita tu agente Mini más cercano y disfruta del descapotable compacto más icónico. Infórmate en tu agente Mini Autosa o en mini.es. ¿Qué mueve un ascensor 3A? Mucho más que personas. Mueve empleo, mueve riqueza y mueve futuro para Asturias. Porque mientras otras empresas abandonan sus raíces, en 3A seguimos apostando por lo importante. Mantener la fabricación y la tecnología aquí, en casa. Vendemos a toda España y en los 5 continentes. Pero nuestros impuestos se quedan donde deben, en Asturias. Porque lo fácil es irse. Lo valioso es quedarse. Ascensores 3A, orgullosamente de aquí. Vive una experiencia gastronómica basada en la cocina tradicional asturiana. En Alterna Sidrerías apostamos por el producto de calidad, de cercanía, con una variada carta de platos y una selección de palos de sidra que harán las delicias de nuestros comensales. En Alterna Sidrerías somos especialistas en carnes, en los sabores de siempre buscando la excelencia, con expertos escanciadores y con un equipo profesional de primer nivel. En la calle Puerto de Pajares 9 y calle Rosal 13. Alterna, tus sidrerías tradicionales asturianas en Oviedo. En Gijón, en Nuevo Roces, Edificio Titanio. Promoción con viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios, con unas calidades a otro nivel. Amplias terrazas con orientación sur, máxima certificación energética. Sistema de ventilación doble mecánica con recuperador de energía. Aporte complementario de ACS mediante energías renovables. Y un largo etcétera. No esperes ni un minuto más. Visita la página web www.alamos.es y comprueba que tus sueños están más cerca de lo que imaginas. Constructora Los Álamos. Más de 60 años construyendo tus sueños. ¿Se te ha descolgado la tapicería del techo de tu coche? En Tapiauto Principado te lo reparamos sin que tengas que dejarlo. También cambiamos cortinillas panorámicas del grupo BAG y BMW. Techos solares, tapicerías de asientos, volantes, pomos. Tapiauto, empresa líder en tapizados de automóviles. Tapiauto en la calle Los Robles 21, Polígono de Granda 2, Granda Siero. También en www.tapiautoprincipado.com.
En Recambios Meres encontrará cualquier tipo de recambio y accesorio para automoción. Especialistas en vehículo industrial, de mercancía y pasajeros, para talleres mecánicos, empresas de transporte, concesionarios, transportistas y particulares. Distribuidores oficiales de primeras marcas. Recambios Meres. Desde 2001, volcados con nuestros clientes. Visítanos en el Polígono Industrial de Granda, nave 7 o en www.recambiosmeres.es. Radio Marca. Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. 6 minutos sobre las 10 de la noche. Todavía descanso, pero va a comenzar en cuestión de segundos la segunda parte. En Son Mox está perdiendo el Oviedo 1-0 ante el Mallorca. El Mallorca que ahora mismo sería equipo de segunda división, a pesar del marcador momentáneo. Necesita el Mallorca que gane el Girona al Elche y sin embargo está ganando el Elche 0-1 en Montilivi. Arranca la segunda parte, Gallego. Pues todavía no, estarán esperando a que lo hagan el resto de campos para poder hacerlo a la vez, que todo sea simultáneo, que todo sea unificado. De momento el árbitro de la contienda que se lo toma con cierta calma. Tato, es correcto, ¿no? Necesita ganar, que gane el Girona al Elche, ¿no? Y que gane el Getafe a Osasuna, Que porque está sería pas- Osasuna Ay, está el 0-0. equipo, claro, y sería Osasuna el equipo que bajaría. Pues fíjate, Osasuna con la temporada que estaba haciendo, que más o menos parecía ya salvado hace unas semanas, que incluso podría, ahora mismo tiene riesgo de descenso. Pues yo creo que para Oviedo y Sporting que baje Osasuna no sería nada bueno. Que no sería bueno. Para Oviedo y Sporting yo creo que no. Porque es un equipo que muy candidato a ascender, ¿eh? Tiene mucho plantilla muy hecha y yo creo que, no sé. Ahora sí, Guisasola arranca ya la segunda parte en Son Mox, además con un cambio. Y ojo al cambio porque Mundialista. entra el mundialista Haisen Hassan y se retira Alex Forés. Los cambios con Desguaces Oviedo. ¿Necesitas una pieza para tu coche? Visita Desguaces Oviedo. ¿No sabes dónde encontrar ya tu recambio? Visita Desguaces Oviedo. ¿Quieres la mejor atención y rapidez? Desguaces Oviedo, la garantía es su seña de identidad. ¿Cómo queda esto, Puma? Que se Pues, carga al delantero y no. mete a un extremo. Pues la verdad, Ilia Chaira de punta. y les echaré de punta, no entiendo nada, la verdad Bueno, que no. este hombre, mira, que por favor cierra al salir. Que Es un descubrimiento ahora nuevo. Que no sé. por favor, ya, que no le den. Es que vamos a ver. Bueno, pero vamos a ver cómo sale, ¿no? ¿No le dais el beneficio de la duda? Sí, siempre. Yo siempre. prefiero no ser ventajista. Prefiero no ser ventajista y llevarme el rejón si después funciona. Pero ¿por qué mete a Ilia Chaira de delantero centro? ¿Qué es? ¿Por probarlo de cara, no sé, al entrenador que venga y que vea a Ilia Chaira? No entiendo. A lo mejor está probando él porque va a seguir él, no sabemos. No, ya dijo que no seguía. Es muy probable Ya que ves, marque no. en cuestión de minutos Ilia Chaira. Ataca el Oviedo, la pone desde la izquierda el conjunto Carballón, la bola de Alberto Reina. Ha no estado a llega. punto de rematar el centro lateral Ilia Chaira. Mira, de nuevo hacia la izquierda, Raín. Ilia Chaira al remate, jugando por dentro. Santi Cazorla, la finta, amagaba con ponerla. Apertura hacia la banda derecha, Eric Beji. Está el central, primer minuto de juego, segunda parte. Ilia Chaira de delantero centro, se da la vuelta. Primera acción en la que participa Ilia Chaira como delantero centro. La referencia del conjunto Carballón en esa segunda parte. Haisen Hassan. Yo creo que Luis de la Fuente estará atento, ¿no? A lo que pueda hacer Ilia Chaira en esa segunda parte, ¿no? Porque nacido en Ripoll, nacido en Cataluña, podría jugar con España. Correcto. ¿Cómo? Perdona. Algo me he perdido ahora. Sí, te has Que Luis perdido de la Fuente. que Gabriel apoya a Ilyas Chaira de delantero centro de la selección española. O sea, que O igual sea, estamos tirando mucho de ironía, ¿no? está Luis de la Fuente atento para ver si Bueno, incluye a Ilia Chaira en la todavía, lista. todavía no está en la lista. Si, por ejemplo, Claro. Chaira ahora marca 20 goles, igual se lo replantea. No podría, no está en la prelista. O sea, que aunque los metiese. No, pero sí. Bueno, no. la prelista- No, o sea, Tienen que ser jugadores de la prelista. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mira, no sabía eso. ¿Pero por qué? O si no, no tendría ningún sentido hacer una ¿Quién lo prelista. manda? Bueno, la prelista puede ¿Quién manda servir eso? como... Pues se lo mandará
La prelista puede servir como advertencia para que estén preparados, pero luego yo pensaba que igual Yo creo que no, se podían incorporar fuera de la prelista. Pero yo diría que sí. La prelista no pinta nada. Eso no es obligatorio nada. Pero bueno, no lo sabes. ¿cuántos metió en la prelista? 55 esa prelista. No me creí, ¿cómo va a estar? O sea, tú estás preguntando por si estaba en la prelista. No, pregunto, que ¿cuántos eran? 55. Sí. Oye, por cierto, hoy que jugaba el Áviles con el Pontevedra, a ver si luego puede entrar por aquí Borja y nos cuenta qué lío hay montado con Pontevedra Castilla, interpretación por el playoff, porque hay un partido que finalmente no cuenta. Bueno, hay un jaleo montado importante. Mira, lo sabe Borja, es que este chico lo sabe todo. A ver, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Guisa? Muy buenas, ¿cómo estáis? El pifostio en primera ref es importante. Porque de hecho. Y es que también hay pifostio en segunda, porque también hay algo con el Numancia. Sí, también. al Numancia contra el Deportivo Fabril le suspendían ese partido que ganaba el Depor, entonces le daban 3 puntos al Numancia. El Numancia acababa cuarto en el playoff. Y si le llega a dar esa victoria antes, hubiera sido tercero y hubiera tenido ventaja a nivel de campo en la eliminatoria. El Numancia ya está eliminado. Pero claro, eso ahora ya no se puede arreglar. Y lo que pasa en primera ref es que hay un triple empate. Bueno, no se puede arreglar, pero ya sabes que luego puede haber también justicia ordinaria y poder reclamar. Y Sí, no, el Numancia de hecho iba a reclamar daños y prejuicios claro. para esa conversación, pero a nivel de temporada ya. En lo deportivo está sentenciado, sí. Que te digo que en primera ref hay un empate entre Pontevedra, Castilla y Baracaldo para ver quién se cuela en el playoff. Y el tema es que hay un criterio para decidir lo que es los resultados entre los 3 equipos, entre los 3 conjuntos. Pontevedra tiene 7 puntos, Castilla también tiene 7 puntos y Baracaldo tiene 3. El Baracaldo está fuera de la ecuación, entonces está entre Pontevedra y Castilla. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo se decide ahora? Va todo por diferencia casi de cartulinas amarillas. Va a ser todo por, ¿cómo se llama esto? Por juego limpio. Entonces, en este caso, sería el Pontevedra el que se cuela en playoff y el Castilla el que se queda fuera. Pero lo que pasa es que, por otro lado, hay otra norma que está metiendo al Castilla. Entonces no se está aclarando nadie de quién se cuela en playoff. O sea, no saben qué norma prevalece. Es que hay una norma de la UEFA y una norma de la Federación Española de Fútbol. Y no saben todavía cuál prevalece de las dos. Hombre, digo yo que será la nuestra, ¿no? Con la Federación se mete el Castilla en playoff, con la UEFA se mete el Pontevedra. O sea, con la UEFA se mete el Pontevedra con... Es un cacao. Escucha, bueno, tenemos un lío montado muy gordo. Mira, tenemos un lío montado muy gordo porque está el Madrid en medio. Siempre, eso pero, siempre pasa. Pero precisamente se da la casualidad que es con la Federación. Y ya sabes la cruzada que tiene Florentino contra todos, por supuesto también contra la Federación. Bueno, la que tenemos. Lío tremendo. Y de hecho, os recomiendo un vídeo de la rueda de prensa de Mehdi Nafti, entrenador de la Ponferradina, que la Ponferradina también estaba metido en el lío. Le llama a su padre en mitad de la rueda de prensa diciéndole: ánimo, hijo, que otro año será. Y en mitad de la rueda de prensa, Mehdi Nafti hace una videollamada con su padre para decirle: papá, que somos equipo de playoff, que no te preocupes, que lo hemos conseguido. Ni el padre de Mehdi Nafti se enteraba de lo que estaba pasando. Pero vaya jaleo, ¿eh? Tremendo. A ver si se comunica a la Federación, si hay un comunicado para explicar quién se está colando en el playoff, porque todavía no se sabe. Bueno, a ver, no tengo ni idea, pero sobre el papel yo diría que se va a meter el Castilla. Sobre el papel. Es que bueno, o sea, si no Florentino, yo no sé qué puede llegar a hacer. ¿Pero por qué? ¿Porque es Florentino el presidente del Madrid? No, porque en principio no. Vale, sobre todo habla poniéndome serio, sobre todo porque, bueno, entiendo que en España debe prevalecer la norma interna, ¿no? La nuestra, la de la Federación, no lo sé. Pero bueno. Tenemos, Luisa, hasta 3 goles. Se acaba de adelantar el Celta. 1-0, gana el Celta al Sevilla. Otro más del Real Madrid, 3-1 contra el Atlético de Bilbao. Y el importante, el Girona acaba de empatar al Elche. Ahora mismo, el Mallorca necesitaría que el Girona marcase un gol más y que el Getafe ganase a Osasuna para ser equipo de primera división. Se empieza a acercar, ¿eh? Sí. Se empieza a acercar. Que, por cierto, pero que es que el partido de Castilla, Borja, o sea, lo de Primera Federación se acaba de terminar porque me dicen los jugadores de directiva y algunos espectadores están todavía en el banquillo y campo esperando a ver si les confirman o les sacan. No, el partido de Castilla, de Pontevedra y demás acababa pues a las 8:30, 9 menos cuarto, antes de empezar el marcador. Lo que pasa es que están esperando a ver cómo se diluce el triple empate, es que es una locura. De hecho, el Pontevedra publicaba en sus redes cuando acababa el partido: somos equipo de playoff. La Federación en su cuenta... ¿Y el Castellano publicó lo mismo? La primera Federación en su cuenta ponía: el Pontevedra se clasifica a playoff y el Avilés mantiene la categoría. Y ahora el Pontevedra acaba de poner ese tuit diciendo: yo no miento, es lo que pone la Federación. El lío es tremendo y nadie sabe quién va a jugar el playoff. La Federación ha puesto... ¿Qué tuit, perdona? El Pontevedra se clasifica a playoff y el Real Avilés mantiene la categoría. Es el copy del
final del partido entre el Pontevedra y el Avilés. Menos mal que ya no tenemos nada que tener. Menos mal que estamos Menos mal que ya no tenemos nada que ver. Menos mal, porque si no, vaya jaleo. El gallego. Sería noche guapa. Madre mía, menos mal que no tenemos nada ¿Cuántos que tweets hubiéramos eliminado? Ay, Dios. ¿Qué pasa ahí? Se retiró un jugador del Mallorca entre lágrimas, ¿eh? Ojo, porque es Omar Mascarell, que se duele de la rodilla, apunta lesión gorda, ¿eh? Apunta lesión gorda, está Vaya, por Dios. roto en lágrimas. Omar Mascarell entra a Raillo. Uf, mira la cara de los compañeros Qué pena, sí. que se van ahí al jugador a animarle. Había sido un... Yo no sé si ya había tenido algo del cruzado, el propio Mascarell. Mira, tiene que ir el entrenador. Porque cuando uno rompe Vamos a el verlo cruzado, con Cazorla, la primera vez no lo sabe. Uh. Pero cuando ya ha roto el cruzado una vez, la segunda vez lo sabe. Sabe lo que es. Ha Lo sido identifica solo, mira, rápidamente. ha sido solo. Es más, la primera vez que rompes el cruzado muchas veces sigues. Y luego ya te das cuenta que no puedes. Pero Ojo, el pase a la espalda de la defensa del Oviedo. Se equivoca Sano, balón para Moldova. Pero no sé yo, parecía que se cogía del pubis, ¿no? Es muy rara la relación que tuvo. Pero está claro que cuando llora sabe que lo que tiene. Sí, Ya te o digo puede yo. ser también llorar porque no va a poder ayudar a que se pueda mantener el Mallorca. No tanto igual por la gravedad, sino porque este partido sabe que no va a poder jugar. Ojo a Pablo Torre dentro del área. Muriqui del conjunto Carballón. El disparo, pierna derecha. Moldova pegó en el palo. Pegó en el palo, se confió. Moldova había pegado primero en Belli, desvió la pelota, impactó en el poste y atrapó en segunda instancia Horatio Moldova. según me dice IA, no ha tenido rotura de ligamento cruzado anterior. ¿Acabas de preguntar a la IA? Sí. Ah, vale, que si ya tuvo en su día, vale. Pensé Sí, que sí, ya sí. tuvo ahora. Bueno, hombre, vale, no. vale. Pensé No, que... no da para tanto. Pensé que le estás En preguntando su ahora. día no la tuvo. Así que bueno, pues mira, eso es una buena noticia. Cazorla al suelo, a punto de perderla. Se rehace el 8. Bien, ahora Colombato rebañando el esférico y se lo queda. Eric Pecci jugando con... por banda izquierda la pelota de nuevo a Raín Al-Hassan. Tiene metros el nigerino. La cabalgada de Raín la intenta poner el recorte al suelo. Madre mía, tacos de goma de Eric Pecci, de Raín Al-Hassan. Pelota para el Mallorca. Puma. Yo no acabo de ver lo de Chaira de delantero centro. No, es que la verdad, el Oviedo tiene muy... A ver, para hacer un gol parece imposible. Esta semana estaba hablando yo con una persona de los goles del Oviedo en casa. Fue lamentable los números de goles del Oviedo en casa en toda la temporada. Es que, aunque... Es algo histórico eso. Es increíble. O sea, Entonces, ha estado en 10 partidos, no ha anotado. es increíble. Y es que lo ves que no hay manera. Es decir, puede llegar a algún balón, un centro lateral, tal, pero bueno, sin más. No hay manera de tal. Y ahora con Chaira en punta, pues imagínate, menos todavía. ¿Qué te va a aportar Chaira ahí? Nada. Ningún equipo en Un balón, primera una división. contraataque, un balón por dentro, tal, pero nada más, no te va a aportar nada. El Oviedo es el primer equipo de la historia de Primera División que en una temporada no anota más de un gol en un mismo partido, como local. O sea, ha marcado bastantes más goles como visitante que como local. Sí. No, es que como local que iba 9, me parece que iba. Como local, mira, lleva 9, creo. el Oviedo la friolera de 9 goles. A ver. Y como visitante lleva 17. O sea, es casi el doble. Hoy si marca sería el doble de goles fuera de casa que en casa. O sea, es tremendo. Nada, el equipo estuvo muy mal hecho y fatal y es que no se puede salvar de ninguna manera nada. Es decir, no puedes coger y decir, bueno, pues esto se hizo bien, nada. Es que fue un desastre. Tengo ganas yo, Puma, de esta semana escuchar a Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo, que va a hacer una rueda de prensa. está prevista una rueda de prensa antes de que finalice el mes, vía telemática, por videoconferencia, con los medios de comunicación que habitualmente cubrimos la actualidad del Real Oviedo. Todavía no nos han convocado, pero bueno, se espera que sea esta semana, pues para que el máximo mandatario y máximo responsable del Real Oviedo, para lo bueno y para lo malo, pase revista y atienda a nuestras preguntas, que seguro van a ser muchas, porque bueno, hay mucho que preguntar, mucho que debatir y ver cuál es su perspectiva de la actualidad del Oviedo después de un descenso tan decepcionante, ¿no? Un año de centenario muy decepcionante en muchos sentidos. Puma, tú si fueras periodista, si estuvieras convocado a esa rueda de prensa,
¿qué sería lo primero que le preguntarías? Hombre, yo hablaría de lo que me gusta, ¿no? De la parte deportiva, de la parte, sobre todo de la elaboración de la plantilla. Y le preguntaría quién elaboró la plantilla, quién es el responsable de elaborar esta plantilla y estos fichajes. Sería la primera pregunta que yo le haría. A partir de ahí, si decimos fui yo, vale, pues mira, pues te confundís en todos. O si dice no, fue la dirección deportiva, pues vamos a ver si la dirección deportiva después dice sí, fui yo o no. Hombre, la mayoría de los fichajes él tuvo mucho que ver. Ha estado él siempre supervisando cualquiera de los movimientos. Hemos oído a Omar Mascarell, Tato, ahí dialogando con un miembro del staff. Sí, se lleva ahora las manos a la cabeza, niega, van también compañeros a darle ánimos, no tiene demasiada buena pinta lo que le pasa a Omar Mascarell, que ahora asiente con cara de... como de que sí, que es lo que parece como que es una lesión de gravedad. Veremos a ver en qué queda, pero están intentando consolar a Omar Mascarell, que tenía cara evidentemente de pocos amigos. Ataca el Oviedo, Santiago Colombato. A mí esa pregunta me parece muy oportuna, Puma, y sobre todo el hecho de que si cree que este modelo a la larga es óptimo para el Oviedo. Ahora lo hablamos, porque ataca el Oviedo. Raín, que la cuelga, área pequeña, la pelota que pegó en un jugador del Mallorca y creo que va a ser saque de esquina. Vamos a ver el colegiado finalmente que ha decretado, porque ahora de repente nos enfocan a Guillermo Almada. Mira, algo están celebrando en la grada. Algo está pasando en otros campos, Tato. Estoy actualizando, a ver. Algo está pasando porque Somok se viene arriba. Bueno, es que lo que está pasando es que acaba de marcar el Getafe. ¡Ojo! Getafe 1, Osasuna 0. Ahora mismo lo único que necesita el Mallorca es un gol del Girona. ¡Ojo! Lo tiene muy de cara. Y ojo al córner del Oviedo. En corto lo intentaba poner Jaisen Hassan. Despeja la zaga del Mallorca y los córners consideraría Alberto en la Lila. Los mejores mariscos, los mejores pescados, la mejor carne. Siempre con la mejor sidra. ¿Dónde? Sidrería Alberto en la Lila. Y si... Pregunta. Pregunta, Puma, pregunta. Si marca Girona, ¿quién baja? Baja Osasuna. ¿Y qué más? Baja Osasuna, baja... Elche. Ahora te lo compruebo, pero creo que baja... No, porque Levante está empatando. Antes Levante... Claro. Claro, Levante marcó antes de que acabase la primera parte el gol del empate. Entonces, si no me equivoco, bajarían Oviedo, Elche y Osasuna. Ahora lo compruebo. Pues ojo, ojo ahí al Mallorca porque está a un gol, ¿no? Sí, no está a un gol. No, el gol de pero Girona, lo tiene muy de cara. Mira, vemos ahí a un aficionado que está en la aplicación de marca recargando los resultados para ver si hay alguna novedad que beneficie al Mallorca. Oye, vaya imprudencia por parte de la realización. Si está, bueno, imprudencia, o sea, fue queriendo. No. Bueno, imprudencia. Sí, sí, entiendo, pero tú imagínate que pasa como en el concierto de Coldplay. ¿No? Era de Coldplay, ¿no? Hablando con... claro, hablando con una... Claro, un es amante, ¿no? ¿Qué pasaría? No puede ser. Bueno, a ver, lo bueno es que no se veía la cara al paisano. O sea, solo se veía el móvil y la aplicación marca. Se veían los resultados. Pero bueno, tenemos un precedente no hace mucho que se cobró un par de matrimonios. Samu Costa, cambio ahora, yo creo que es la despedida, ¿no? Porque se está abrazando con todo el mundo. Se va Samu Costa del campo. Puma, no he visto quién entra, Estoy ahora mismo a otras cosas porque... Y tenemos otro gol en primera división. Es verdad que no afecta a ninguna lucha, sí a la del Valencia, que estaba peleando por a ver si se podía meter en Conference League, pero se adelanta el FC Barcelona. Valencia 0, Barça 1. O sea, ¿quién diría que está jugando el Barça ahora? Madre. Ataca el Oviedo, banda izquierda. Hombre, sería bonito, Puma. Imagínate que se están dando todos los resultados, que estén celebrando la permanencia y que de repente marque el Oviedo. Sería bonito, Tú quieres ensañarte, Sería tragicomedia. Que no nos esté escuchando nadie en Mallorca porque... Bueno, hace 20... A ver, hay celebración en la grada de Somois. Vamos a ver si hay algún resultado nuevo. Bueno, ellos creo que están cantando. Enfocan a no, yo creo que de momento todavía no. ¡Hombre! Mira qué dupla.
Dupla ganadora, ¿eh? Dupla ganadora por la que apuesta Guillermo Almada. Pónganse en pie porque va a entrar al terreno de juego Luka Ilic y Thiago Borbas. Cuidado, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Los millones de euros que van ahí. Se retira Santiago Colombato. Y ahora sí, con este sí que nos ponemos en pie. Aquí no hay ironía posible. Se retira Don Santiago Cazorla, 8 a la espalda, para que le dé el puesto a Thiago Borbas junto a Luka Ilic. Puma, la ovación también para Santi Cazorla por parte de Somox, ¿eh? Sí, la verdad que es muy querido en todos los campos. Es increíble cómo lo tratan, pero sobre todo el otro día en el Bernabéu fue impresionante y tiene que estar súper orgulloso, ¿no? De que la afición española de todos los campos lo trate como están tratando. Y los cambios en el Oviedo con Desguaces Oviedo. ¿Necesitas una pieza para tu coche? Visita Desguaces Oviedo. ¿No sabes dónde encontrar tu recambio? Visita Desguaces Oviedo. ¿Quieres la mejor atención y rapidez? Desguaces Oviedo. La garantía, su seña de identidad. ¿Cómo queda esto, Puma? Luka Ilic en el enganche, Thiago Borbas como referencia, como 9 de... Ahora como 9 killer. caerá Elias a una banda, Borbas en punta y Ilic detrás de Borbas, me imagino. Vemos ahí a Santiago Cazorla sentado en la nevera junto a Thiago Fernández, Alex Forés. Ahí pues siguiendo el partido y los que pueden ser sus últimos minutos en... ¿Al final van a ser o no van a ser? A ver, en primera división es muy probable que sean en primera división. En el Oviedo, igual no. Vale, vale. En el Oviedo porque puede, yo creo que ahora mismo la moneda está en el aire y pesa más que siga Cazorla el año que viene a que no siga. Sobre todo sabiendo que Guillermo Almada no va a continuar. Y ahora mismo, Santi Cazorla, que lo va a pensar, va a esperar a que finaliza la temporada, descansar un poco, vacaciones, hablar con la familia, con su entorno y luego decidir. Pero a mí me da, y esto es más opinión que información, aunque algo de, bueno, pues, una de información siempre intenta rascar, evidentemente, pero a mí me da la sensación de que Cazorla va a continuar. Veremos a ver qué pasa. A lo mejor quiere dejar al equipo en primera división. Por eso. Sería bonito para él en su carrera no irse con un descenso, sino con un ascenso. Entonces yo creo que Cazorla va a querer continuar, pero es más opinión que información. Hay que esperar. 65 de partido en Somox. Gana el Mallorca 1-0. Mira que teníamos la oportunidad de tener una revancha, una venganza con el Mallorca después de aquel descenso en el que ellos apenas se juegan la segunda plaza. Y es que no hay amor propio, nadie se acuerda de eso. Ataca el Mallorca dentro del área. Ojo el recorte. La pelota para Morlanes. El cuero que le va a quedar dentro del área. Pablo Torre puede encañonar desde el balcón del área. Sergio Darder termina la jugada. Pegó en un jugador del Oviedo. Balón a córner para el Mallorca. Y tenemos otro gol. Es en Mestalla, Valencia 1, Barcelona 1. Los partidos por la permanencia de momento siguen sin moverse el marcador. Y tenemos también otro gol. Español 1, Real Sociedad 1. Golitos. De momento solo uno en Mallorca. Mañana tenemos, por cierto, la fase de ascenso a segunda ref. El Sporting Atlético Caudales a las 12. Y el Mosconia... Y Covadonga Mosconia. A las 12 también. Sí. Y luego tenemos en clave azul el playoff de ascenso a Primera Federación entre el Coria y el Vetusta. La ida. Además, es a las 7 de la tarde. ¿Y la vuelta que es en el Tartiere a las 12 o cuándo es? Próximo domingo, es el domingo... Adelantamos que 31. en directo Marcador Asturias. Domingo 31 desde el Tartiere, con el Puma además. Estaremos en ese partido, lo ofreceremos en Marcador Asturias. Se acaba de enterar el Puma, puede ser. No. Su reacción parecía que... Ya estaba hablado esto. Ya estaba enterado, ya me lo habían metido. Además, me habían pagado por adelantado. Sí. Es más, narra el Puma, o sea. Ya me lo habían metido por adelantado. En la liquidación del mes, como ya tal, y ya me habían puesto en la liquidación de este mes partido tal, y de repente cuando me llegó la liquidación, digo, venga, tengo un partido más. Y claro, tú estás no.
A ver, aquí está todo muy planificado. Está muy planificado, entonces. Todo, o sea, bueno. aquí no improvisamos. Yo llamé y pregunté, oye, que me estás pagando más de la cuenta. Y dijo, no, hombre, no, que es que te metemos en Esa parte ya no me la creo. partido Que del tú Betis- llamases para el par- decir que te están Sí, pagando siempre, más, siempre. eso no. Mira, Tato, por ejemplo, sabe que somos buenos pagadores. Pero lo de que hayas llamado para que haya un partido de más, no, eso no, yo no te creo. O sea, Tato cree en nuestra buena voluntad, no tanto en la tuya. ¿Te das cuenta, no? Pues se confunde. Sabe que yo ahí, si me paga más de la cuenta, pues sí, siempre lo digo. Bueno, pero lo dicho, que estaremos en el Tartiere para el partido de vuelta. El año pasado hicimos lo mismo también para el partido de vuelta del Avilés y cantamos un ascenso. Ahí estuvimos Borja y yo en el Suárez Puerta y cantamos un ascenso. Y luego, aparte, recuerdo esa invasión al campo, que estuvo fantástica. Así que ojalá, bueno, pues podamos contar otro ascenso gallego. Ojalá. Para Roberto Aguirre y los suyos. Ojo al ataque del Mallorca. Mira, la saca Belle con el tacón. El cuero todavía favorece al conjunto Bermellón. Por cierto, ha habido cambios en el Mallorca. No sé si lo hemos comentado. Ha entrado. Estábamos ahí a los goles por la permanencia. Es que, perdón, 2 ascensos. O sea, queremos contar también el del OCB. Sí, estaremos. Qué bien lo, Pero qué es bien lo por pasamos. otra, Ay, por cierto, hemos subido al final, Borja, a ver, el tuit del himno. Sí, O sea, fue. Bueno, creo que sí. No lo sé si al final lo hemos subido porque esta mañana lo he mirado, pero claro, había muy poca cobertura en el Palacio por tantísima gente. Mira, lo va a subir ahora abajo para que todo el mundo pueda verlo. O sea, el momento del himno de Asturias en la previa, antes de que empezara el partido, fue espectacular. O sea, hacía tiempo que no me emocionaba tanto trabajando. O sea, fue espectacular. Y espectacular el Palacio en sí, ¿eh? O sea, todo, la organización, todo. Ayer El resto estuvo de a la partidos el altura. domingo, ¿verdad? El resto de partidos de las otras dos Bueno, series. Estudiantes ya pasó, Sí. que va a ser rival del Alimerca Oviedo Baloncesto en esas semifinales del Final Four. Y las otras eliminatorias, la A ver, de Palencia Es, y Coruña se van al cuarto partido. A ver, Borja, ¿qué nos para dices? mañana. Digo que si quieres que podemos escuchar el momento del vídeo para que todos nuestros oyentes que ayer nos estuvieron escuchando marcador puedan ponerse los vellos de punta como nosotros lo hicimos desde el Palacio de los Deportes de ¿Y Oviedo. subimos el tuit también? Subimos el tuit. Subimos el tuit también, venga. Es que esto hay que verlo. O sea, sin verlo uno ya se emociona. Y si lo ves y si lo sientes y estás dentro, a mí me pareció espectacular. Simplemente ya merece la pena trabajar por eso. O sea, quiero decir, a lo largo de todo un año, de toda una temporada, merece la pena trabajar simplemente por ese momento. Probablemente haya sido el momento más emocionante de todo el año. Al menos para mí, yo no recuerdo otro. Sí, sí. No, está claro. Para mí también. Y por cierto, Guisa, lío para el Mallorca, marca el Betis 2, Levante 1. Ahora mismo no le valdría ni la victoria del Girona al Mallorca. Buah. O sea, ahora mismo necesitaría que el Levante volviese a empatar el partido y que el Girona marcase un gol. Ya depende de 2 goles en vez de 1. Oye, ¿por qué ahora en los estadios no se puede poner lo de la chicharra? Los goles en los videomarcadores. Es que yo creo que es cuando es jornada de horario unificado, ¿puede ser? Porque normalmente se pone, ¿no? Normalmente no, hace... Vamos, ya hace ya mucho hace que años no... en sí, el yo también. Tartiere no se informa. Y Yo el creo que hay Boñón una tampoco, normativa ninguno de de los que no dos. se... Pues, también es verdad que no coinciden porque los partidos son sueltos. Pero en jornadas como hoy, ya te digo yo que tampoco. Yo no recuerdo ya hace años que no. Y tenemos otro gol. El Valencia se adelanta al Barcelona, remonta el partido. Valencia 2, Barcelona 1. Antes con lo guapo que era que te sonase la chicharra, y veías al Mira, estoy marcador. viendo, perdona, el momento del himno. Recomendación que ya he hecho, ¿eh? Además, he hecho esa recomendación, lo sabe Gallego, al departamento de
de comunicación del Alimerca Oviedo Baloncesto y yo que soy muy atrevido y no tengo vergüenza, me atrevo a lanzar recomendaciones. Hay que bajar la intensidad de las luces. O sea, tú imagínate este momento, ahora mismo yo simplemente estoy viéndolo, ¿eh? O sea, estamos viéndolo así, mira, Gallego. Puma, lo estamos viendo, no estamos escuchándolo. Tú imagínate este momento sin intensidad de luces. Con una luz más tenue. Sí, más cálida. Y aparte es que el Palacio te lo permite. Claro. Porque lo hemos visto. Hay que jugar un poquito más con las luces, que las luces son fundamentales. Y hay que jugar un poco más, hay que mejorar bastante el sonido. ¿A ti no te gusta la acústica? No, muy No, floja. a mí muy sí, a mí me muy gustó. floja. O sea, debe ser que no tengo tan buen oído como el Puma. Muy floja. La verdad que me defraudó bastante. Me encantó el pabellón, me encanta el pabellón, todo el tema de pantallas y tal. Yo, pues soy un poco. Me gusta mucho todo eso. Pero el sonido necesita tener mucho más graves, necesita tener una acústica. Tiene una acústica muy buena el pabellón, pero necesita. Le faltan muchos watts. O sea, le Por falta. eso. Entonces, pero no es un problema entonces de infraestructura. No, es muy sencillo. Es muy sencillo de corregir. Sí, o sea, es un problema de megafonía. Si ponen unos euros, lo preparo yo que O sea, a ver, hay que decir que el Puma, quedan en asustados. sus tiempos mozos, era más que DJ, podríamos Hombre. decir. Gerente de una discoteca. Así que, bueno, yo creo que eso sí lo tienen que mejorar. Pero bueno, la gente, bueno, pues muchas veces tampoco lo valora. No, pero luego en serio. Yo soy muy repugnante para Pero eso. por ejemplo, esto es muy fácil, ¿eh? O sea, esto ya no Es muy requiere sencillo, sí. ni euros, ¿eh? Simplemente baja un poquito la luz, la intensidad de la luz, hombre. No, de hecho, ayer en el partido se montó, hicieron algún descanso de cambiar la iluminación y tal. Eso es. Y luego, por ejemplo, hazlo también un poco más ahí yankee y tal. O sea, para algunas cosas que tienen los estadounidenses, es que para espectáculos son mejores que los españoles y que los europeos, porque ellos para montar espectáculos son los mejores. Sí. Baja la intensidad de las luces en las gradas y deja la luz en la cancha, en la pista, Claro, en el parqué. NBA. Claro, como hacen en la NBA y también en muchísimos pabellones de la Liga Andesa, de ACB. Hazlo, pero es que puedes hacerlo, hazlo. No sé si será cuestión, pues, del tema televisivo, que te pidan, no sé. No, pero si las televisiones están acostumbradas a hacerlo. Ya, por O sea, eso. quiero decir, vivir con ello. O sea, quiero decir, el partido está fantástico. O sea, fantástico, es que yo no le puedo poner ni un pero creo que todavía tiene mejor optimización. Fíjate. O sea, se puede optimizar más. Mira, una de las cosas que se agradece mucho son los accesos, entradas muy limpias, no hay colas, pasillos anchos, uno puede transitar por entre butaca y butaca y no hace falta levantar a la gente. Y luego también hay que decirlo que al final es todo nuevo, ¿eh? Ayer veíamos a Ferdi y nos decía Ferdi, durante el partido no he estado nervioso porque tenía confianza, he estado nervioso durante todas las horas previas, que no hubiese colapsos, que todo el mundo se sentara, que llegara en su momento, que la gente no llegara bien avanzado el primer cuarto. Había estado nervioso por eso y sin embargo eso es todo fantástico. Sí, salió todo a la perfección. Y a mí lo que más me emociona de todo esto, que éramos 4 los que estábamos ahí en Liga EVA, en los inicios de la Limerca Oviedo Baloncesto, que era todo cemento. O sea, pasar de un pabellón de barrio donde ni siquiera Pumarín era lo que es ahora o como terminó Pumarín, que era una grada de 200 aficionados y ni siquiera se llenaba, a lo que vivimos ayer. O sea, yo creo que es el germen de algo muy bueno. Yo soy un subecarros feliz. No, pero no es por subecarros o no subecarros. No, pero sí, ya lo sé, pero No. que bienvenidos sean. Es que Quiero decir, les hace falta. Es lo que nos decía Ferdi, nos decía ayer fuera del micro. Dice, lo mejor de todo, más allá del resultado de que vayamos a jugar la Final Four, de que subamos o no, es que esta temporada hemos pasado de ser 1.500 a ser 4.000 de media. Con la gorra. Claro, o sea, es que es lo que decía yo cuando terminábamos ayer. O sea, ha pasado de ser una familia normal, la del OCB, a ser una familia numerosa. Y eso, los recursos económicos que le da un club, es bestial, Sí. es que es definitivo. No, es una familia que ha pasado de un apartamento de 30 metros cuadrados a un chalet y sigue teniendo la humildad de los que han vivido Claro, en el apartamento. pero lo ocupa, porque es que tú puedes pasar de un piso de 40 metros cuadrados a un chalet de 500 y puede ser aquello un desierto. No, pero es que el Oviedo Baloncesto lo ocupa, que es lo fundamental. ¿Y cuántas veces les habrían dicho lo de jaula nueva, pájaro Una muerto? vez más se ha justificado que en Asturias yo creo que todavía no se han enterado
Una vez más ha justificado que la inversión en el deporte siempre es un éxito. Y más en una región como Asturias que necesita alegrías y el deporte normalmente siempre da alegrías. Y hay que invertir en deporte, hay que invertir en cultura. Y ambas van de la mano. Y por supuesto salud. Sí, sí. Pues ayer fue brutal. O sea, como Oviedo y Asturias, porque ayer había gente de todas partes de Asturias, no solo de Oviedo, han vibrado con el Alimerca Oviedo y sobre todo con ese... Yo creo que te faltó algo, ¿no? Espectacular. ¿Qué es lo más importante Es que el Puma, aparte de la he visto salud? que el Puma me ha mirado. ¿Qué es lo más importante aparte de la salud? La formación. Educación y formación. Sí, sí, correcto. Lo más importante. Absolutamente cierto. Después lo demás ya llegará todo. Te lo compro. ¿Ha habido cambio en el Oviedo? Se ríe Puma porque... Cambio. Doble cambio. Doble cambio, Los Tato. dos laterales entraron Lucas Aijado, también Javi López, se retiraron Raim Hassan y Nacho Vidal. Los cambios con Desguaces Oviedo. Necesitas una pieza para tu coche. Visita Desguaces Oviedo. No sabes dónde encontrar ya tu recambio. Desguaces Oviedo. ¿Quieres la mejor atención y rapidez? Desguaces Oviedo. La garantía, su seña de identidad. Y tenemos otro gol en primera división. Es verdad que no cambia demasiado lo clasificatorio, pero empata el Rayo Vallecano el partido. A la vez 1, Rayo Vallecano 1. ¿Ha marcado Trejo? Ha marcado Sergio Camello. Bola para el Oviedo, 79 partidos, que acabe esto ya, por Dios. O sea, si antes decías que la salud era lo más importante, por la salud de todos, que acabe esto ya. O sea, 79 partidos, es que no ha pasado nada, el Oviedo ni se acercó. No. Y eso que metió a Borbas, que ganó ahí pues presencia en ataque, pero ni con esas. Gallego, ¿cómo estás hoy, eh? Estamos centrales, además. Está destroyer hoy, Está ¿Entiendes? retórico. Estamos centrales en Mallorca súper preocupadísimos. Tiene una tensión. Ataca el conjunto Carballón, pero Mira, pues te voy a decir una cosa. Mira dónde tienes a Belli. Parado. De delantero tanque. Sí. No, la verdad es que Ili siempre pensamos que. Belli. Illich, no. Ah, Belli. Muy bien. Siempre. Eso sí, la intensidad Almada no la pierde, ¿eh? No. Hace unos cuantos kilómetros al cabo del partido. Está la gente estallada en las gradas de Somos y están en segunda división. No sé si están escuchando Marcador Asturias por los partidos en juego. Bueno, están tristes, van a descender. No los veo tan tristes, se enfocan y se descojan. Hay de todo. Quedan 10 minutos a esto, ¿eh? O sea, que ahora mismo, ¿qué necesitarían, Tato? Pues ahora mismo necesitan muchas cosas el Mallorca. Necesita que el Girona gane su partido. Ahora mismo 1-1 contra el Elche. Necesitaría un gol del Girona. Y también que el Levante, que ahora mismo va perdiendo la Cartuja 2-1 contra el Betis, empatase ese partido. Con esos dos resultados, y si se mantienen también la victoria de Getafe contra Osasuna y evidentemente la victoria del Mallorca contra el Real Oviedo, el conjunto de Martín de Micheli sería la temporada que viene equipo de primera división. Bueno, quedan 10 minutos, ahí todavía pueden pasar cosas, ¿eh? Sí. El Girona baja, ¿no? Ahora mismo, junto al Real Oviedo, baja como penúltimo el Girona y como antepenúltimo el Mallorca. Se salvarían de esos equipos que llegaban a esta última jornada con probabilidad de bajar, se salvarían Osasuna, Levante y Elche. No tenemos a Alonso en la Q2, ha sido eliminado. Así que mañana Alonso va a salir 19º. Bueno, bien, está entre los 20 primeros. No me hace gracia. No me hace gracia. Quiero decir, No me hace gracia. No me hace gracia. Bueno. Los alonsistas tenemos la sensibilidad a flor de piel. ¿Sí? Sí. Yo fui muy alonsista. Pero hay que reconocer que cuando no hay, no hay. Nada, sí. Con lo Me ha hecho cual, gracia, me ha hecho gracia. La gran experiencia, todo el tema que si este año iba a ser, será siguiente. Al Esperemos, final, ¿no? ya, pero bueno, los años que se van haciendo, los reflejos no van a ser los mismos, la capacidad no va a ser la misma de competir. Y bueno, no todo se puede corregir por experiencia. ¡Ojo el Mallorca, el disparo! ¡Gol! Gol del Mallorca, el tanto del conjunto Bermellón.
La volea desde la frontal, el tanto de Morlanes, el centro desde la derecha, el despeje de la zaga del conjunto Carballón que le quedó a Morlanes. Llegó el 8 para encañonar desde el balcón del área con una volea que había primero tocado tierra. Se fue con un bote muy alto Moldovan que no pudo hacer nada. 82,5, sentencia al Mallorca. Mallorca 2, Oviedo 0. Yo estoy con Gallego, sí que veo aparte del público en plan como un poco ajeno a lo que está pasando en el resto de campos. Totalmente. Cuando realmente esto no le sirve. Ahora veíamos a una espectadora celebrar el tanto, bueno, pues bailoteando, en plan como, bueno. Es que al final, o sea, bien, está bien. 2-0, gana el Mallorca, para ellos bien. Pero no le está saliendo las cosas. ¿Ahora qué necesitamos? Necesitamos Lo mismo no. que ¿Qué antes. necesita Mallorca? Que marque el Girona, ¿no? No, necesita dos cosas. Necesita que marque el Girona y que marque el Levante en su partido contra el Betis. O sea, no, necesita lo mismo que antes de este partido. Así que lo tiene complicado, sin duda, el Mallorca, que ahora mismo sería el 18º, bajaría junto al Girona 19º y junto al Real Oviedo colista. No sé también, Puma, ¿cómo lo ves de cara al año que viene estos dos descendidos? Porque, por ejemplo, hace 2 semanas veíamos que podía bajar, por ejemplo, el Sevilla, que yo creo que era un coco de cara a, por ejemplo, competir por fichajes. No sé si crees que Mallorca y Girona tienen quizás más cartero o no que el Oviedo. No, yo creo que el Mallorca sí. Lleva años en primera, tiene tal. Yo creo que además, bueno, no sé tampoco la estructura de la plantilla que tiene, pero el Girona dependes mucho, ¿no? Es verdad que tienes el City Group y no detrás. sabemos tampoco si el City va a apostar por subir sí o sí o no va a apostar. Si el City apuesta por subir sí o sí, va a subir sí o sí, está claro, y va a subir de primero, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé al final el planteamiento que tienen o cómo lo van a hacer. Pues Pero bueno, lo veo, yo creo que es un candidato la temporada que viene a poder pelear por cualquier fichaje que vaya a jugar en segunda división y a ganar a cualquiera de los que quieran fichar a un futbolista que el Oviedo pretenda. Mira el Mallorca que en el tercero sale Moldovan, atrapa la bola. Con lo cual yo ahí creo que el Oviedo, si aciertan en los fichajes, van a poder fichar bien. Balón en largo el conjunto de Carballón. Es que por favor os lo pido, que acabe esto ya, hombre, que acabe esto ya, que esto sobra ya. Esto sobra. La verdad que vaya temporada más dura que tuvimos, ¿eh? 38 partidos sufriendo. Al principio, bueno, pues no estabas en descenso y parecía que tal. Pero a partir de la llegada de Carrión, esto murió y es cierto que fue un poco de sufrimiento todo el año. Pero bueno, esperemos que la temporada que viene cantemos muchas victorias y metamos muchos goles, porque hay que reconocer una cosa. Los aficionados del Oviedo, el estadio se levantó 9 veces en toda la temporada. 9 veces. 9 veces, ¿eh? En 19 partidos. 9 veces a celebrar algo, que era celebrar un gol. Es increíble. Entonces, bueno, esperemos que el año que viene, en la temporada que viene en segunda, se pueda levantar muchas más veces y quitarse del medio lo malo de esta temporada, ¿no? Totalmente. Mira, ha entrado Lucas Aijado en el... Sí, ha entrado hace... Gallego está en otro universo. Estamos... Entró en el doble cambio. Entró con Nacho Vidal, quitó a Nacho Vidal y a Raín entró Lucas y Javi. Cambiaron los dos laterales. Y también cambiaron a... Lo que me estoy dando cuenta es que no escuchas al tanto, ¿eh? No, pero... No, solo me escuchas tú, Puma. Pero estaba muy atento. También dicen que entró Borbas, ¿eh? Sí, por eso lo dijiste tú. E Illich. Que había entrado muy bien Borbas, vale, que era muy importante para asustar a la defensa del Mallorca. Pero vamos, que si está jugando el delantero del Infantil B, que me lo creo, ¿eh? O sea, porque es que es tremendo. Yo puedo confiarse en Borbas, chicos. Yo con el buen partido que hizo Vallecas, que acabó cojo y todo, que casi mete un gol. Escucha, si ahora mismo sale Jesús Martínez y dice que Thiago Borbas es el delantero del Oviedo para la próxima temporada... Bueno, hasta enero sí, ¿no? Bueno, no. Está cedido por parte del Red Bull Bragantino. Pero hasta enero. Hasta enero, pero en verano se puede, digamos, reubicar a un equipo del grupo. O sea, se puede, el Oviedo hablaría con Borbas y diría, mira, aquí no sigas porque... Bueno, y Brandon... Y se vaya a Pachuca. Y el otro, el Brandon El tercero del Mallorca. Y llega el tercer tanto del Mallorca.
Muriqui que ni siquiera lo celebra porque evidentemente sabe y son conscientes de lo que está pasando en otros campos. El ataque por la banda derecha del conjunto Bermellón apareció en Moldova, dejó el rechace muerto, un cazagoles y ahí estaba, Vedat Muriqui, ahí estaba. El de Kosovo para empalar la pelota, para marcar el tercero, abrir todavía más la herida en esta derrota, una más para el conjunto Carballón. 87,5 en Somox, Mallorca 3, Real Oviedo 0. Puma. Es que el Oviedo es un desastre, ¿eh? Con nada le hacen gol. Yo entiendo que, bueno, estás donde estás, que tal, pero competir un poco mejor. El portero tampoco estuvo muy allá. Bueno, es un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de desastres y que acabe esto. ¿Quién marcó? Marcó Muriqui. Con los mismos goles que Mbappé casi, ¿eh? Sí, está ahí. De hecho, posiblemente está ahora Deschamps, o algo así, es el que selecciona francés. Está valorando ahora mismo, que está por la noche en casa, está hablando con la mujer que no sabe si va a convocar a Muriqui o a Mbappé. Está en esa duda. Eso fue lo que me dijeron, ¿eh? Porque... Mira, Hassan, que ingresa en el área, Hassan, que la pone, primer palo, Leo Román. Al que creo que no va a convocar Francia va a ser a Hassan. No, porque va con Egipto. Sí. Mundialista con Porque Egipto. renunció, claro. Y el Oviedo... Hassan tenía la ilusión de ir con Francia, ¿eh? Y el Oviedo pasa el caja, ¿eh? Ahí. Sí, si le sale un buen mundial. Pero jugará. No tengo ni idea. Va este de Liverpool, ¿no? El Salah este, ¿no? No tengo ni idea, pero igual juega. O sea, creo que hay un futbolista... Vaya paliza se está llevando el Athletic Club de Bilbao. Real Madrid 4, Athletic Club de Bilbao 1. Ha marcado Mbappé. Pues mira, te lo voy a mirar. Es el último partido de Ernesto Valverde contra el Atlético de Bilbao y se está llevando una auténtica goleada. Bueno, pero 4-1 mira, son 4-1. 4-1 no es una auténtica... Oye, Guisa, ¿cómo no va a ser 4-1 una auténtica goleada? Una auténtica goleada es 8-0. Mira, que quiere el cuarto el Mallorca, Moldova. Hombre, o sea, una auténtica goleada. 4-1 un 3-0 es una auténtica goleada también. Atiende que tampoco... No, pero goleada es recibir goles, no es la diferencia de... ¿no? Tú has guisado a ver cuántos fueron... Mira, un gol de Mbappé, otro de Jude Bellingham, otro de Gonzalo. Y te cuento ahora el cuarto. Bueno solo de goleada es la diferencia o recibir muchos goles. No, hombre, la Pero diferencia. atiende una cosa. La diferencia. Un 6-5 no es una goleada. De los 4... Según datos sí. De los Para 4, mí no. ¿cuántos fueron legales? Porque Guisa será lo que pregunte, ¿no? Exacto, pero tú dale emoción, exacto. Me pareció muy bien tu adjetivo. Una goleada. Es más, te Hombre, diría yo 4-1, que yo creo que en todos los universos es una goleada. que sí, que sí. Y te digo más, una goleada sin precedentes. O sea, que no, que está muy bien. Que hay que darle emoción a eso. Mira, aficionados del Mallorca llorando, ¿eh? Sí. Hay de todo. Mira, el cuarto fue de Brahim Díaz, así que no fue de Kiki. Que acabe ya esto, por Dios. Oye, ya conocemos el tiempo añadido, el último ya de la temporada con nuestros amigos de Casintra. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Oviedo. Pues le quedan al Oviedo 3 minutos en primera división. La va a poner en largo Leo Román. Madre mía, nos vamos con un 3-0. Es que ni dignidad tenemos ya. Mira, va a ser menos goleada. Real Madrid 4, Athletic Club de Bilbao 2. Y también hay movimientos en otro partido. No es goleada porque si son goles. Bueno, también hay movimientos en otro partido. A la vez 1, Rayo Vallecano 2. Mira. Y el cuarto... No, casi al lateral de la red. Al lateral de la red tuvo el Mallorca el cuarto tanto, el doblete de Muriqui que quiere el Pichichi de primera división. Y la pelota que pegó en el lateral de la red. El de Kosovo ahí junto al palo corto. No, había pegado primero en Moldova, luego el lateral de la red y córner para el Mallorca. La va a poner desde el rincón de la bandera el conjunto Bermellón con pierna derecha. Ahí está la pelota del primer palo, despeja la zaga del Real Oviedo. Mira, quiere correr al conjunto Carballón Lucas Guijado. A ver el 24, la pone en largo. ¿A la carrera de quién? De Luka Ilic. No va a llegar Ilic. Tampoco Thiago Borbas. Pelota para el Mallorca. Está el conjunto de Bermellón que se va a ir a segunda división con el Real Oviedo. Muriqui. El disparo con pierna izquierda. ¡Fuera! El cañonazo de Muriqui desde lejos. Por encima del travesaño. Estamos ya en el 92. Un minuto. Suplicio de partido. Se ha ido rozando, ¿eh? Minuto 80, el Girona remató al poste.
Están con los auriculares muchos aficionados del Mallorca, pero no salen las cuentas, ¿no? La pone largo Moldova. Ahí está. La verdad es que el Mallorca tiene buen equipo, Sí, tiene futbolistas muy O interesantes. sea, lo de destituir a Arrasate ha sido casi. Bueno, pero el otro día estaba, no sé si era la pizarra de Quintana en Radio Marca, que decían que la media de Martín de Michelis era cerca de 1,4 puntos por partido. O sea, es una media ¿Cuánto hace de eso? alta. No, la semana pasada. O sea, No puede ser. ¿por qué no puede ser? Hombre, ganó el Madrid, ganó. O sea, están puntuando, desde que llegó Martín de Michelis también están puntuando todos los equipos bueno, de la pues, zona baja entonces mucho está más. por debajo, bueno, vale. O sea, pues no vale entonces. ¿Por qué no vale? No, pero a ver. Cuando se fue. Cuando Final de Mallorca. cuando echaron a Arrasate, ¿cómo estaba el Mallorca? No estaba en descenso, pero. Pues ya está. Ya está. Quiero decir, o sea, da igual que tú hagas 1,4 si el resto de tus competidores en ese mismo tramo está haciendo más que tú. Si tú echaste a un entrenador que en ese momento estaba haciendo un promedio de puntos mayor que el de sus rivales, por lo tanto, o sea, da igual que sea 1,4 o 1,2. Lo que importa es la diferencia que tengas con tus rivales. ¿Quién hizo en ese sentido mejor trabajo? ¿Arrasate o de Michelis? Está claro, ¿no? Hombre, O sea, esto es como la sabia decisión de echar al entrenador del Avilés. La sabia decisión de echar al entrenador del Avilés. El Avilés lo ha bajado de misericordia. De misericordia. De misericordia lo ha bajado el Avilés. O sea, podemos decir que el entrenador del Avilés ha salvado al Avilés. No, bajo ningún concepto. No ha bajado de misericordia. Y eso que en la presentación dijo que iban a salvarse tranquilamente. Lo dijo, ¿eh? Nos vamos a salvar tranquilamente, dijo. Y se salvó, pues mira, hoy se salvó de milagro. si llega a perder hoy, con el empate 2, si llega a perder 3-2, estaría en O segundo. sea, la decisión de destituir a Dani Vidal, yo que estoy seguro que tanto el director deportivo del Avilés como su presidente estarán de acuerdo conmigo que fue un error manifiesto. El Mallorca, cuando se fue Yagoba Arrasate, era 18º. O sea, en la misma posición que ahora. O sea, que estaba en descenso. O sea, estaba en descenso. Estaba en Pues descenso. entonces, o sea, no cambió el orden de las cosas. Bueno, ahí entonces igual sí que habría que mirar quién hizo más puntos, ¿no? No cambió el orden de las cosas. Pero fue una mala decisión echar a un entrenador. Seguramente. O sea, evidentemente. O sea, quiero decir, estaba. O sea, tú Estaba, sabes que, por ejemplo, cuando se despidió Arrasate, fue toda la plantilla, sala de prensa para despedir a Arrasate. Una plantilla que está sin duda con el entrenador, no puedes echarla. O sea, no puedes echar al entrenador cuando está además compitiendo por la permanencia. No lo puedes echar. O sea, El ejemplo lo tienes en el español. Jamás. En el español, Manolo González. no, bueno, Que mantienen al entrenador. o lo tienes el ejemplo, el que hemos hablado muchísimas veces, del de Braulio con Osasuna con Arrasate. También con Arrasate. No lo echaron y ese Osasuna se salva e incluso después con Arrasate, no sé si llega a jugar Europa. Está al lado, creo. No sé si juega o no, pero creo que no. Pero bueno, sí, hizo buenos años. Por eso marchó. Mira las caras de los jugadores del Mallorca, ¿eh? Muchos también pidiendo perdón a la grada, están expectantes, ¿no? El resto de. Que luego también, campo perdona está Gallego, todo- hay que empatizar, ¿eh? O sea, yo empatizo también con los directivos que tienen una exigencia y un nivel de presión y se están jugando sus puestos de trabajo y los propietarios están jugando pues sus euros, que no es fácil, tomar decisiones. Pero en muchísimas ocasiones, normalmente tener paciencia suele ser sinónimo de éxito. Sí, pero hay momentos en los que hay que tomar decisiones y. Sí, hombre, claro. Sí, sí. Y Pero, no te vale. pero fue una buena decisión. Fue una buena decisión para el Mallorca prescindir de Arrasate cuando tenía el apoyo unánime de toda la plantilla. Yo no sé si fue buena o mala. El Mallorca bajó, pero como dice Tato, sí, el estaba en Mallorca descenso. ya es equipo de segunda división porque ha acabado el partido entre el Betis y el Levante. Ganó el Betis 2-1. También está en el descuento el Girona 1, el Che 1. Así que Mallorca y Si Girona marca, son... si marca Girona, baja Elche, ¿no? Sí, diría que sí, pero... Sí, Claro. si gana el Girona le valía solo con ganar. O sea que sí. Y fue una buena decisión que el Avilés, a pesar de que afortunadamente, y lo celebramos, ese equipo de primera federación, fue una buena decisión que el Avilés prescindiera de Dani Vidal. No podemos decir que no, igual no podemos decir que no, porque el Avilés es de primera federación. A ver, yo que veo mucho al Avilés, el Avilés estaba muerto, ¿eh?
Y encima tampoco sabes la dinámica que iba a seguir. O sea, si llevas No, claro. 13 partidos sin, Es que, sin llega ganar, es muy probable que sean 15, pero no ha bajado, 16. no ha bajado de milagro. Y yo el Avilés lo he visto con Dani Vidal y lo he visto con Lolo Escobar. Y con Lolo Escobar, ojo, Sí, pero, ojo, pero con Lolo Escobar ganó Aquello había menos orden que en la guardería de 03. Bueno, cada mastillo tiene su librillo. No sé cómo trabaja este, ¿no? Pero... Y no tengo nada en contra de Lolo Escobar, que igual si me está escuchando os está acordando de mi madre, de mi padre. No, lo único que o sea, que tampoco se lo reprocho, lo único que me llamó poderosamente la atención. Tenemos a Alberto Reina. Escuchamos, sonido en directo. A toda la afición, porque este equipo, me incluyo, no ha estado a la altura en ningún momento en esta temporada. Habrá tiempo, ¿no? Ahora para darle la vuelta, me imagino que tú seguirás, que intentarás ayudar para devolver al Real Oviedo y a su ciudad donde corresponde. Sí, ahora es momento de desconectar, de limpiar bien la cabeza y de volver más fuerte. Esta afición nos ha dado todo el año muchísimo y sé que nos van a luchar con nosotros el año que viene para volver. Alberto, muchas gracias, buenas vacaciones. Gracias, que vaya muy bien. Venga. Adiós. Bueno, lo de que tú vas a seguir, ya veremos. Ya veremos. A ver. Yo creo que sí, que va a seguir. De momento tiene contrato. Hay que decir que Alberto Reina, su representante es René Ramos, el hermano de Sergio Ramos, propietario ahora del Sevilla. Y el Sevilla fue uno de los equipos que sonó ahora últimamente para fichar a Alberto Reina. Aunque, bueno, en algún momento se relacionó a al Sevilla como uno de los equipos que podrían interesarse por la situación de Alberto Reina. Por cierto, acabó ya el partido en Montilivi, así que Girona y Mallorca descienden con el Real Oviedo. Bueno, pues lo tenemos todo decidido. Ya está aquí la temporada en Primera División del Oviedo. Pues sí, una pena, ¿no? Cómo se ha dado todo. También los equipos que bajan, ¿no? De equipos potentes, ¿no? Quizás yo creo que eran de los que... A mí no me importaría que hubiera bajado con el Oviedo el Levante, no me hubiera importado que hubiera bajado el Elche, equipos que han subido contigo, bueno, pues así como suben, bajan, ¿no? Estos dos equipos son potentes, pero bueno, Segunda División siempre va a tener equipos potentes. Yo creo que en todos los agostos metemos al Zaragoza y mira dónde está el Zaragoza. O sea, me refiero con esto a que la temporada luego va a ser... Van a estar todos dentro del mismo bombo, dentro del mismo saco, van a ser tus rivales. Digo yo que en Segunda División todos también estén mirando hacia el Oviedo, que sea uno de los cocos de cara al año que viene. Así que nada, una pena. Hay que hacer autocrítica. Tengo muchas ganas de escuchar a Jesús Martínez. Esta temporada ha sido una auténtica basura. Va a ser telemática, ¿no? Va a ser telemática, va a ser por videollamada. Todavía no sabemos cómo va a ser, cuándo nos van a citar, ni cómo. Pero bueno, va a ser una rueda de prensa donde se van a preguntar muchas cosas, donde veremos a ver si se aclaran todas ellas. Y yo tengo muchas ganas a esa rueda de prensa. Puma, ¿qué? Bueno, ¿Qué? pues nada, se acabó la temporada, que ya va siendo hora, porque los últimos partidos Se ha hecho largo esto, era un suplicio, sin tener opciones. Y ahora, bueno, pues toca lo que decimos siempre, ¿no? Aprender de los errores. Mira, Arton Prats, que es emblema del Mallorca, está roto, ¿eh? Sí. Bueno, porque yo creo que además ya acaba aquí, ¿no? Su carrera No lo sé, en el no lo sé. Mallorca, me imagino. Lleva muchas temporadas, no está jugando prácticamente nada. Bueno, pues para ser delantero en Segunda División, yo creo que jugaría en el 80% de los equipos, la próxima temporada. No, yo no sé si lo va a dejar o no, no tengo ni idea. Mira, si está lo van roto, a... A mí siempre me ha gustado este jugador. Además es un chaval muy majo, muy... ¿Lo conoces personalmente? Sí. Sí, Y vale, aparte, yo tengo un recuerdo bueno de él. Bueno, el juego en el Racing, ¿no? No sé. Sí, me dice Borja que sí, mira. Tengo un recuerdo bueno de él cuando jugaron contra nosotros la Copa del Rey. Bueno, claro, es verdad. Que estaba Luis García de entrenador, el que está en Sevilla ahora. Fue Bueno, está súper roto, fue súper majo con toda la gente, con los chavales. Muy bien, la verdad que Tiene pinta de buena chaval, gente, sí. un chaval muy bien, la verdad que sí. Pero bueno, esto pasa, ¿no? Esto pasa y alguien tiene que bajar. Al final bajan en la última jornada. Pues mira, la última vez bajó el Oviedo, la última vez que bajó el Oviedo bajó Mallorca. Pues hoy se devolvió la moneda, no por el Oviedo, que fue un desastre, sino por otros que los bajaron, ¿no? Nadie contaba que el Mallorca podía bajar. Porque Eso yo es creo verdad. que
que cuando ganó al Mayor, cuando llegó de Michelis y ganó al Madrid y después compitió con alguien, no me acuerdo con quién, muy bien también y tal, nadie daba porque el Mallorca iba a bajar, pero claro, lo mató, perder el Levante, lo mató. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Hablar Seri Darder. Venga, lo escuchamos. Así es, nos atiende Seri Darder. Lo primero, gracias, porque sé que es un momento muy difícil y muy complicado. Siento la situación, imagino que está roto completamente. Por tus ojos. Sí, perdón tengo que pedir yo a todos, empezando por toda esta gente que está aquí todavía con nosotros, a la gente que trabaja por nosotros, que vive por nosotros, empezando por gente de prensa, botilleros, fisios, cocina, todo ese tipo de gente que nos hace una vida soñada, que desde pequeños soñamos con tener esa vida, jugar en primera división, y desgraciadamente no somos capaces de mantener la categoría por méritos propios, no hay más que otra. La verdad que ha sido por la mínima, por goles, por golaveras, por un gol. Al final esa liga se ha decidido así. También, aunque seguramente mucha gente no esté de acuerdo, estoy orgulloso de mis compañeros, creo que hemos dado la cara en todo momento. Pero bueno, así es el fútbol, pedir perdón sobre toda esta gente y intentar volver cuanto antes. Han sido 42 puntos, habéis hecho hoy vuestro trabajo, era la única vez que no dependíais de vosotros. Me dices que estás orgulloso de tus compañeros, pero aún así dices que descendéis por méritos propios. Hombre, a 38 jornadas la liga te pone donde toca. Descendemos porque creo que hicimos una primera vuelta desastrosa. Culpa de los jugadores, nada de directiva, nada de entrenador, nada de nada. Somos nosotros los que estábamos dentro del campo, pero sí que es verdad que pues esas últimas semanas veía al equipo más vivo que nunca. En muchas situaciones me he visto salvado, aún estando en descenso, por sensaciones. Por eso estoy orgulloso de mis compañeros, porque en momentos muy difíciles hemos sido capaces de dar la cara, pero creo que en 2 partidos decisivos, te diría Vitoria, que teníamos el partido controladísimo, ganando, y sobre todo el otro día en Levante, creo que esos 2 partidos nos han marcado una temporada. Es muy jodido que 2 partidos te marquen una temporada, pero bueno, así ha sido. Hemos hecho 42 puntos, normalmente con esos puntos te salvas, este año no ha bastado, por eso digo, 42 normalmente te salvas. Tengo que tener orgullo por mis compañeros porque han luchado hasta el final, hemos intentado competir, pero es verdad que no nos ha dado, entonces... como te digo, es que es muy difícil asumirlo, es decir, los mayores hemos intentado ayudar a los jóvenes a que esto se sufre, que es verdad que tenemos una vida soñada, vivimos de nuestra profesión, vivimos del fútbol, que es el sueño de cualquier niño, y no hemos sido capaces de estar a la altura de un escudo muy grande, pero bueno, como he dicho, ese escudo es tan grande que el año que viene no estará en primera, pero dentro de 2 estoy convencido que sí. ¿Y para ti qué ha significado todo este viaje? Viniste aquí del Español, volvías a tu casa. Pues estaba fijaos que el Mallorca tuvo las últimas jornadas. Getafe pierde 3-1, Levante pierde 2-0 y ahora esta victoria frente al Oviedo. Claro, es que le faltó un punto en las visitas al Getafe y Levante. No, la clave fue Levante, se empatan Levante y ya está. Sí. El Levante hubiese bajado. Pero el Levante hay que reconocer que hizo un final de temporada muy tremendo, bueno. O sea, el Levante estaba... Como el Oviedo. Como el Oviedo. 2 puntos por delante del Oviedo estaba, ¿eh? Cuando el Oviedo fue a jugar allí, si el Oviedo ganaba, pasaba al Levante. Cuidado, ¿eh? Pero, a ver, yo lo del Oviedo quiero más ni hablar de ello, porque fue un auténtico desastre, pero es que aparte el Oviedo no tenía con qué, era imposible. Estaba jugando un equipo de segunda división en primera división. Y es imposible hacerlo, imposible. No puedes cometer tantos errores como traer 11 futbolistas y que ninguno os sirva. Ninguno. Que por cierto, Borja. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Guisa. ¿Se mete quién? El Castilla. El Castilla se mete como quinto en esa clasificación del grupo 1. Ha tardado la federación, pues son las 11 de la noche, hasta las 11 menos 10. No teníamos comunicación de quién se iba a meter finalmente en el playoff. Y ha comunicado a la federación que es el Castilla el que jugará playoff. Te digo, Guisa, si quieres, los equipos que van a jugar playoff, que van a ser rivales tanto de Sporting como Oviedo la próxima temporada. Aquí van a salir 2 equipos. Previamente, perdona, la federación, o al menos el canal en redes sociales de la federación, había dado al Pontevedra. Sí, en la web de la federación, la clasificación de la propia web metía al Pontevedra. Y es más, en la crónica del Madrid en su web decía que no les había dado para meterse. Decían, los 2 goles de nuestro equipo hoy no han sido suficientes para meterse en el playoff.
Pues después de esto, después de revisar mucho reglamento, me imagino, el Castilla, que va a jugar ese playoff de ascenso, los rivales, el caso del Castilla, va a jugar contra el Sabadell, Villarreal B, Zamora, Ponferradina, Atlético de Madrid B y Europa Celta B. Es decir, 3 filiales, Guisa, en el camino a Segunda División. Bueno, pues me imagino que esto estará ya confirmado por el juez de competición. No lo sé, y si no está confirmado, pues me imagino que lo confirmará en las próximas horas, pero es cierto que lo que dice directamente el tuit, la comunicación de Primera Ref es oficial. Utiliza esa palabra oficial, entonces entendemos que tiene la seguridad de que efectivamente el Castilla es equipo de playoff. Cuando se creó una liga de 22 equipos en Segunda División, ¿por qué había sido? Por el descenso del Celta y del Sevilla. El administrativo que finalmente no se hizo. Porque ninguno de los dos bajó al final, ¿no? Sí, claro. Ah, no, claro, sí, bajaron y entonces... Sí, claro. Eso, por el descenso administrativo de los dos. ¿Qué quieres decir? No, pregunto, no sabía. Sobra, no puede haber los equipos que hay en segunda. Tiene que bajar una liga de 20. Yo mira lo que digo. Yo creo que yo eliminaría la Primera Federación. Y... ¿Cómo? Yo eliminaría la Primera Federación. ¿Volverías a la Segunda B? Volvería a... Pero si te encantaba la Primera Federación. Pero si te encanta. Llámalo como... No, pero mira lo que te voy a decir. Llámalo como quieras. Y haría una Segunda División con 2 grupos. Es decir... Yo creo que devalúas mucho las Segunda División. No, después haces los playoffs y sería muy competitiva y sería... Hay muchos equipos en Primera Federación que pueden estar en segunda. ¿Qué quieres decir, Borja? División. Que estoy un poco con el Puma, que igual el formato que tenemos ahora no es el más apropiado en cuanto a Primera Federación, pero en la Segunda División todo el mundo habla maravillas de ella. Es una categoría que llama tanto la atención que yo estoy con Guisa, la devaluarías si metes 40 equipos en Segunda División. Bueno, es decir, sería hacer en Segunda División lo que no te gusta en Primera Federación. No, pero es que yo no metería... yo no metería 40 equipos y te explico el porqué. Lo primero de todo, no puedes meter 40 equipos porque hay que jugar unos playoffs importantes y que habían muchas fechas. Con lo cual yo hablaría de grupos de 18 equipos como mucho. O 16. Tampoco cambia mucho. Sería muy competitivo. Porque hay Ser 40-32. ¿Por qué? Tampoco ahora hay 22. Siempre, bueno. Pues una liga. Y lo que no me gusta a mí nunca nada es que en Segunda División, Liga de Fútbol Profesional, estén filiales. No lo puedo. No. Yo ahí estoy contigo. Yo también. A mí con independencia del reglamento, a mí me da pena que hoy una ciudad como Pontevedra, capital de provincia, como Pontevedra, no esté capacitado, no esté en disposición de subir a Segunda División y ser un filial. O sea, no digo con esto que no lo merezca el Castilla, ahí está el reglamento y fuera. Pero, joder, yo creo que deberíamos copiar el modelo inglés. Claro. El modelo inglés con filiales aparte y con su liga de promoción, etcétera. Bueno, tanto hay que aprender de la liga inglesa para que luego venga el Tebas y que diga que la nuestra es la mejor liga del mundo. Bueno, en fin, pero esto ya es un debate que tendremos en algún otro momento. Las 11 y 12 minutos. Gallego, ¿me has dado las estadísticas? No. Venga. A ver si las tenemos. Vamos con ellas, ¿no? Venga. Tira. Metemos el indicativo en algún momento. Pues las estadísticas que nos deja este partido entre el Mallorca y el Real Oviedo son 3 goles, 3 tantos que tuvieron lugar, uno de ellos en la primera parte, obra de Pablo Torre. En la segunda marcaron Morlanes en el 83 y Muriqui en el 88. Tarjetas amarillas, 2 para el Mallorca, la vieron Morlanes y Samu Costa, y por parte del Real Oviedo la vio Santi Cazorla. La posesión 58% para el Mallorca, 42% para el Oviedo, remates totales 23 para los bermellones, 7 para los azules, 7 tiros a puerta para el Mallorca, ninguno para el Oviedo. O sea, esto es tremendo, lo del Oviedo en las últimas jornadas que no ni siquiera está tirando a portería. Saques de esquina 5 para cada equipo y en cuanto a goles esperados 2,66 para el Mallorca, un pobre 0,29 para el Oviedo. Las estadísticas del Real Oviedo con Glass Drive, expertos en reparación y cambio de lunas de coche. Bueno, pues nada, seguimos. 13 minutos sobre las 11 de la noche. Ha perdido el Oviedo 3-0 ante el Mallorca. Tenemos equipos descendidos, el Mallorca, el Girona, lamentablemente ya lo sabíamos, el Oviedo. Y nosotros seguimos en Marcador Asturias. Después escucharemos también a Guillermo Almada. Radio Marca.
En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. Solda Electric Astur, soluciones integrales de soldadura. Solda Electric Astur, equipos y consumibles con los máximos estándares de calidad, conforme a las necesidades de nuestros clientes. Solda Electric Astur, concesionario oficial de Lincoln Electric en Asturias. Infórmate en el 985 13 16 12 o www.soldaelectric.com. En Gijón, Polígono Industrial Mora Garay, calle Marie Curie 39. Solda Electric Astur. Gómez Oviedo, alquiler y venta de maquinaria para edificación, obra pública, industria, eventos y fontanería. Las mejores marcas, pequeño o grande, tenemos el equipo que necesitas. Servicio online 24 horas, 7 días a la semana. Estamos en Oviedo, Gijón, Santander, Madrid y ahora también en Málaga. Visítanos y disfruta de descuentos especiales. Gómez Oviedo, aportando soluciones a nuestros clientes desde 1947. Perdona, ¿el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Kamiq gris? Pues estaba entre negro y blanco, pero lo vi en gris y míralo. Y como ya había tenido uno en blanco, total, que en gris mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a 2 calles. En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Kamiq Go. Llévatelo completamente equipado desde 19.500 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es. ¿Necesitas un vehículo nuevo? Consíguelo a través de optimusrenting.com para empresas, autónomos y particulares. Optimus Renting. Y olvídate de todo lo demás. optimusrenting.com. No compres un coche, pero disfrútalo en las mejores condiciones. Torre de Núñez, el jamón serrano de siempre, con más de 50 años de experiencia. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. La tradición, la calidad y el tratamiento artesanal del producto son su seña de identidad. Entra en su web y descubre un auténtico universo gastronómico. Torre de Núñez, por saber y por sabor. Todas las victorias del OCB se disfrutan en Cervecería Sergut, en Gascona, el lugar donde cada triple del Palacio se celebra con las mejores cervezas. Tu lugar ideal para pasar un rato diferente en la capital del Principado. Una amplia selección de cervezas y un ambiente muy deportivo donde el baloncesto se vive con pasión. Cervecería Sergut, el fortín del Oviedo Baloncesto, en Gascona número 5. Uf, qué solazo. Vaya día hace. Ya, tía, podría estar tomando el sol todo el día. Es que se está tan bien con la brisita. Vamos a por algo fresquito. Uy, que está en verde. Mini Cooper Cabrio, el beach club más pequeño del mundo. Visita tu agente Mini más cercano y disfruta del descapotable compacto más icónico. Infórmate en tu agente Mini Autosa o en mini.es. En Grupo El Campano Asturias son protagonistas los pescados y mariscos del Cantábrico, las carnes, los productos de nuestra huerta y sidra de Foncueva. Grupo Campano en Ribadesella, restaurante El Campano y restaurante La Ría del Campano. En Gijón, restaurante El Campano, en Salustio Regueral 9 y en Cangas de Onís y Finca Villamaría. El lugar perfecto para tus celebraciones. Grupo Campano, pasión por la calidad. ¿Tienes una vivienda turística y buscas ayuda para gestionarla? En R2R Consulting nos adaptamos a ti. Gestión parcial o completa. Tú decides. Gestionamos todo tipo de propiedades, siempre con profesionalidad y confianza. Contáctanos en www.r2r.es y empieza a rentabilizar tu propiedad hoy. En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Si buscas desconectar, pásate por el Rincón de Adi. Su pasión es ofrecer una experiencia agradable para que disfrutes de la mejor gastronomía de Oviedo con platos sencillos pero muy bien preparados. Si te gusta comer bien, puedes disfrutar de sus callos, sus cachopos o su sorprendente tortilla de merluza. En el Rincón de Adi cuentan con una amplia terraza con parque para los más pequeños. Disfruta del Rincón de Adi y siéntete como en casa. Doctores Reverger, 4 generaciones de vocación, miles de horas de servicio, más de 100 años al cuidado de la salud bucodental en Asturias y todo un futuro en la cirugía estética y maxilofacial. Doctores Reverger, la experiencia que tu salud merece. En Avenida de Galicia, esquina Hermanos Pidal. Si quieres ponerte en forma, tu gimnasio de confianza es Tartier Sport. Abierto 24 horas al día, 365 días al año, para que no pongas la disculpa de que no tienes tiempo. Con un espacio renovado de 210 metros de sala de musculación, con maquinaria de última generación y con los mejores profesionales con más de 15 años de experiencia. En Tartier Sport tienen una amplia oferta de actividades, clases dirigidas, yoga, pilates, tai chi, zumba, full training, también entrenamientos personales, nutrición deportiva y servicio de fisioterapia. Tartier Sport está en Oviedo, en la calle Bernardo Casellas 2, bajo, haciendo esquina con Argañosa. También puedes visitarlos en sus redes sociales. Radio Marca. Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Las 11 de la noche y 21 minutos, siempre nos quedará la noche, ¿no? Sí, y el día, porque a algunos se le hizo de día. Bueno, pero ahora estamos de noche. No, no es así. Todavía es de noche. ¿Sí? A ver, sube esto. Vaya, se fue, me lo han quitado. Sí, sí. Han decidido que mejor quitarlo. Se le hizo de O sea, noche. nos estábamos viniendo arriba después del 3-0. Me decía el Puma que el Oviedo lleva 180 minutos. Bueno, va a terminar la temporada 180 minutos consecutivos sin tirar a puerta, entre los 3 palos. Sí, sí, correcto. Dos Tremendo. partidos Es seguidos. brutal, O sea, es tremendo, ¿eh? Dos partidos seguidos que nadie tiró entre los 3 palos. Increíble. Pues menos mal que Guillermo Almada ha renunciado voluntariamente, porque si fuera por Jesús Martínez, casi que lo hace vitalicio. Sí, sí. Guillermo Almada, vamos a escucharlo. Su última Sidrería intervención. El Pigüeña nos trae la rueda de prensa del Oviedo. ¿Qué tal, mister Pablo Buenas. Fernández de la Voz de Asturias? ¿Cómo valoras, cómo catalogas el partido de hoy del Oviedo? Malo. Hicimos un mal partido. Nunca nos encontramos cómodos en el juego con el balón y bueno, si bien generamos alguna situación, nos generaron mucho en transiciones que sabíamos que éramos un fuerte de ellos. Y bueno, se notó un equipo golpeado, por más que intentamos desde lo anímico, desde el primer día de esta semana, tratar de recuperarlo, pero se vio un equipo bastante afectado, digamos, en esa parte. Buenas, mister. Nacho Azparren de la Nueva España. ¿Hasta qué punto, el otro día hablabas de las razones de tu salida, hasta qué punto se basa en lo meramente deportivo? Es decir, desde aquel 0-3 contra el Celta, ¿cómo se ha caído el equipo? Entendible también porque está extendido. ¿Cuánto hay en tu decisión de este equipo que se está viendo al final tan alejado del otro? Como dije el otro día, no es importante porque tomé la decisión de no continuar. Lo importante es el club, lo que va a venir en un futuro. Y bueno, después el partido con el Villarreal fue bueno, muy bueno, merecimos ganar, no pudimos. Con el Elche fue injusto también, por más que perdimos en casa, y bueno, ahí empezamos una seguidilla en la parte anímica que creo que nos afectó bastante en esta recta final. Mister, son 22 jornadas, creo, las que has dirigido al Real Oviedo desde mediados de diciembre. ¿Cómo valoras tu trabajo en el Real Oviedo? Bueno, es la primera vez que me pasa que tomo un equipo
en el medio de la temporada y realmente fue muy difícil porque heredás cosas, heredás un plantel, heredás trabajo y creo que fuimos en ascenso hasta los últimos 5 o 6 partidos. El equipo fue agresivo, generó, perdimos muchos puntos injustamente y después entramos en una bajada en el momento que se concretó, digamos, la no permanencia, que vuelvo a insistir, se hizo difícil en la parte anímica sostener a los futbolistas, ¿no? Decías que lo importante ahora es el futuro. Tú que conoces además cómo trabaja Jesús y el Grupo Pachuca, ¿qué Oviedo ves de cara al futuro más inminente, que es en Segunda División? Bueno, estoy seguro que conociéndolo, es un hombre pasional, muy comprometido con la institución. Ya deben estar planificando la próxima temporada, las inversiones que seguramente harán en futbolistas, en la renovación del plantel. No sé, no he hablado con él, pero estoy seguro porque es un hombre muy inquieto y le apasiona y tiene un amor muy grande por Asturias. La última por mi parte, mister, ¿por qué el cambio de Alex Forés al descanso? No sé si fue táctico, si tiene alguna molestia y... No, simplemente buscábamos otra movilidad en el centro delantero y bueno, fue más táctico que otra cosa. Muchas gracias.